Muy buenas noches para todos nuevamente. Un gusto recibirlos, un gusto que se hayan conectado. Como habíamos pactado, entonces voy a mostrarles unos elementos muy básicos pero muy necesarios. Los primeros son, se los muestro porque ya la próxima clase es almacenes de evidencia y de ahí cerramos, digámoslo, como con la parte teórica del manual, de lo general y ya vamos a los procedimientos. Arrancando los procedimientos, luego de que la Policía Nacional verifica la noticia criminal y pide apoyo de Policía Judicial, cuando Policía Judicial llega y recibe, etcétera, etcétera, el primer procedimiento que se hace luego de la reunión de trabajo es la identificación y numeración de elementos de prueba. ¿Qué es la identificación y numeración? Pues simplemente aplicar un método de búsqueda acorde a las características del lugar, y aquí vamos a tocar esto muy a fondo para mirar los métodos de búsqueda adecuados por la guía o el procedimiento PPJ2 de manejo en lugar de los hechos, y su finalidad, que es pues que cada método de búsqueda debe obedecer a las características de un espacio o de un terreno o de un lugar de los hechos o del sitio al que le vayamos a hacer inspección. Entonces, primer elemento, numeradores. Hay de varios tipos. Hay metálicos, hay plásticos, estos son acrílicos, los mandamos a hacer nosotros en los kits que nosotros comercializamos, nosotros vendemos kits para algunas empresas y demás, ya vienen en su maleta con numeradores, con testigos métricos y demás en PVC, bueno, todo lo esencial. Entonces, el primer elemento es ¿cuál? Numeradores. Ustedes deben buscar, y yo les recomiendo, si ustedes en la parte privada o en la parte pública, si van a hacer licitaciones para adquirir numeradores para sus kits, por favor, les recomiendo. Yo tengo unos por ahí que les voy a mostrar en otra clase, que son así metálicos, finos, originales, marca Sirch, en aluminio, muy buenos, muy bonitos, costosos. Tengo otros que vienen en una caja numerada, testigos métricos con de una vez perdón, numeradores de una vez con testigo métrico. Entonces, también se los voy a mostrar en la próxima clase. Pero son en pasta muy fina. Y entonces en esa pasta tan fina se parte muy fácil. Estos de acrílico son un poco más resistentes, entonces usted los puede manejar un poco mejor. No son tan costosos, porque usted va a comprar unos marca Sirchi, vaya, mire cuánto cuestan, un promedio de 150.000 pesos. Los 15 o 20 numeradores, estos pueden costar 60.000 pesos, mandándolos a hacer uno mismo. Segundo, bueno, ¿este para qué es? Es para numerar los elementos de prueba, y vamos a ver cuando lleguemos al procedimiento como tal, les voy a explicar, según el método de búsqueda, cómo ir numerando los elementos. Y algo muy importante, cómo un abogado lo puede hacer caer a usted en la mentira cuando usted coloca un método de búsqueda en el informe por ponerlo, como por cumplir, porque en realidad, seamos sinceros, en Colombia no pasa. En otros países pasa, en Colombia no. Pero los investigadores a veces cuando llegan a las escenas no hacen método de búsqueda. Simplemente lo que les dijo el primer responsable que había, medio miran qué hay por encima y sale. Ella me llamó un funcionario a pedirme que le colaborara con una asesoría porque él fue a una inspección al lugar. Era de noche, estaba solo, cosas importantes. Era de noche, estaba solo porque era un sitio lejano, digámoslo así, una unidad básica, se llama eso. Era una zona de Prado, había habido un homicidio y pues él hizo la inspección solo. Él me dice, yo hice el barrido, yo verifiqué y no encontré nada. Y entonces ahora el jefe de la unidad fue al otro día a verificar y ¡pum! Se encontró una vainilla. Entonces dice que yo hice mal mi trabajo y me pasó un informe y me van a joder disciplinariamente, me dijo así textualmente. Entonces yo sé que él hizo el método de búsqueda, estoy seguro que lo hizo, pero hay muchos funcionarios que no lo hacen en otros países. El CTI y la policía judicial de la policía acá sí, en otros países no. Entonces, ¿qué sucede? Que usted puede, por no hacer el método de búsqueda, no lo realizó, entonces en el informe colocan, se hizo método de búsqueda espiral, como por poner. Y cuando usted mira dónde quedaron ubicados los elementos de prueba en la escena, no le va a cuadrar. Y eso es un motivo para que el señor defensor, en este caso, o la contraparte, pueda desvirtuar, porque nosotros también hacemos inspecciones en nuestra empresa a favor de la defensa de las víctimas en los lugares. Entonces la contraparte puede desvirtuar su testimonio, puede desvirtuar su actividad por algo tan sencillo como un método de búsqueda. Entonces, una vez que usted va aplicando el método de búsqueda, va numerando los elementos de prueba. Les adelanto y les hago una pregunta, más bien una afirmación. ¿El cadáver siempre es?
¿Quién me complementa ahí? Número 1. Exactamente, ¿cierto? Ahí es que número 1. Sí. No, el cadáver no es el número uno, depende del método de búsqueda que aplique y cómo lo encuentre. Depende. Muy bien. Resulta que en este librito que les decía que está su material de estudio, resolución 6394 del 2004, primer manual de cadena de custodia, nos decía que el cadáver siempre era el uno. Y aquí había un problema, que si usted estaba en una casa haciendo una inspección, usted arrancaba desde abajo y cuando pone en el cuarto piso de la casa se encontró un cadáver y ya había numerado 30 elementos. ¿Qué hacía usted ahí? Entonces, al principio uno la embarraba porque uno generalmente para agilizar uno va fijando, numerando y fijando, numerando y fijando. Ya después se cogió el tiro, entonces simplemente se numeraba todo y después ya se procedía a la fijación. Pero es que es difícil cuando son dos nomás los que hacen una inspección, porque no me dejan mentir los que tienen experiencia. Son dos los que hacen una inspección en unidades básicas cuando es fin de semana que queda uno disponible, le toca a uno solo. Entonces, ¿usted qué hace? Pues por agilizar, usted va haciendo método de búsqueda, pum, numera, fija y de una vez aparta o recolecta. Eso es por agilizar trabajo. Entonces, aquí sí era el cadáver el número uno. A partir de 2016, con la resolución 2369, ya esto eliminado. Ya esto no opera. Ya el cadáver se enumera en la ubicación o en el orden que se encuentra. Si usted lleva 10 elementos de prueba y pum, se encontró un cadáver, pues ¿qué numerador va a tener el cadáver? El 11. Eso, el 11. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, importantísimo eso. Numerar, aplicar un buen método de búsqueda para numerar y utilizar los numeradores. ¿Qué más, qué más se utiliza? Resulta que estamos en un sitio donde la hierba es alta o es zona más o menos boscosa. Pues colocar el numerador va de pronto se puede perder. Se recomienda que esto sea papel reflectivo, ¿no? También es importante. Hay unos reflectivos. Y se recomienda que ustedes utilicen estos banderines, que son color fluorescente. Estos banderines le sirven a usted para en las zonas boscosas o de vegetación alta, pues colocar el banderín fijado a algún elemento o a otro palo si es muy alto, por ejemplo los cañaduzales y demás, y usted quiere hacer una vista más o menos aérea con un dron o algo. Recuerden que los drones necesitan unas especificaciones para que usted los pueda utilizar en una escena, ¿no? Eso lo explicaremos más adelante. Entonces usted simplemente coloca una vara y coloca este banderín para señalizar dónde está el elemento de prueba, para poder ubicarlo a priori, de manera preliminar, mientras que lo numera y lo relaciona. Banderines. Se recomienda que tengan un kitcito, pues aquí traje algunos. Tenemos más en el kit, pero pues aquí traje varios. Por si acaso, para que vean que son muy útiles, sobre todo en Colombia, que tenemos alta vegetación. Y en departamentos, pues que son montañosos, como toda Colombia prácticamente, diría yo, pues con más razón. Y por último, los testigos métricos. Los testigos métricos les voy a explicar más adelante. Y creo que voy a hacer un video porque es que algo tan sencillo, pero de tanta importancia. Es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el testigo métrico que ustedes ven ahí, aparte de servir para ubicar el elemento de prueba, es una unidad de medida y tiene varias formas o unidades de medida. Si yo lo acerco, ustedes pueden ver los números, ¿sí o no? ¿Los pueden ver? Claro. Si yo lo alejo, ¿ustedes alcanzan a ver los números? No, no. No se alcanzan a ver. ¿Qué otra unidad de medida podemos utilizar? Acá tenemos una unidad de medida que ya nos diferencia o nos sirve para identificar la métrica pues de lo que con lo que cuenta el elemento de prueba. Ya usted sabe que el cambio o el contraste de las líneas de colores va a significar un centímetro a otro. ¿Y para qué será este círculo que está aquí? Ese círculo es para ubicar que cuando se toma la fotografía el elemento sí esté a 90 grados. Si el círculo sale con diferente posición, por ejemplo, le sale más ovalado o le sale más de otra forma, pues el elemento no está a 90 grados. Con eso usted se guía para tomar la fotografía. Miren algo tan sencillo y tan completo. Ah, que es que el elemento es más grande. Pues tenemos un testigo métrico más grande, vienen por ambas caras. Ahí los tienen. No hay problema. Ah, que es que el elemento ya es muy grande. Entonces, miren, testigos métricos mucho más amplios, más largos. Siempre se recomienda que usted mida los elementos en L. En L. No los mida solo así.
No, que es que yo le coloqué el testigo métrico. No, porque están midiendo solamente una de las longitudes del elemento. Faltaría el ancho o el alto. Entonces siempre procuren medir en L. Me preguntan por el chat que si los testigos métricos se pueden conseguir en la papelería. No creo, no los he visto. Nosotros tenemos unos que subimos a la página de Hunter, a su material de estudio, que usted los puede descargar y a lo que los imprimen en tamaño real, o sea, 1 centímetro es 1 centímetro, tamaño 1 a 1. Ojalá les sean de utilidad, si no tienen de pronto esos en PVC, si no los pueden mandar a hacer. Los que están en la página de Hunter los pueden ver ustedes, se imprimen en 1 a 1, les voy a proyectar pantalla completa. En el material de estudio, ustedes pueden ir, como les decía, van al WhatsApp, miran el material de estudio, material de apoyo, y en el material de apoyo van a encontrar mucha información. Ya están las memorias para descargar, ya están. Le dan clic y ahí están los módulos. Están cargados hasta el módulo 5 porque es hasta el módulo que hemos visto. Mañana se les carga el módulo 6. Ustedes simplemente dan clic, tienen que pedir acceso. Ahí les va a decir solicitar acceso. Acá se les otorga, porque esos no son para todo el mundo, son solamente para los que están en el diplomado, los que se van a certificar. Entonces, ahí están las memorias en PDF para que ustedes miren de cada clase. Ahí las pueden descargar una a una. A mí me da acceso porque ya lo pedí. Bueno, ya lo tengo yo acá desde mi página. Pero para que ustedes miren, módulo por módulo se les va a ir cargando con todas las clases. Súper importante lo que se les va dictando. Aparte de eso, están los test de práctica. El test 4 aplica para las clases 4 y 5. Los que me decían que estaba mal el enlace, yo lo verifiqué y estaba bien. De pronto quedó mal en el WhatsApp. Miren, test de práctica 4 aplica para la clase 4 y 5 porque es la parte jurídica. Entonces ahí están los test de práctica. Ya mañana se les carga el de aspectos transversales. Y regresamos, los videos están cargados hasta la clase 5, que fue la clase del día viernes pasado. Y ustedes la pueden mirar aquí en la lista de reproducción de YouTube para ustedes. Ahí están los 5 videos. Y así sucesivamente se les va a ir cargando las clases. Para mostrarles lo de los testigos métricos, van a ir al primer enlace. Manuales, códigos, leyes, etcétera. Le van a dar clic y aquí miren. El manual de cadena de custodia y el de policía judicial lo pueden descargar gratis. Instructivo de PIPH, cuadratura topográfica básica, la que maneja policía judicial para describir dónde están las heridas, las regiones anatómicas, digámoslo así. No, que fue en la zona palpebral, que fue en la región occipital, parietal, temporal, que fue en la región de mamaria, supramamaria, inframamaria, en el flanco, en el hipocondrio, bueno, la región epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, todo eso ya ustedes lo van a encontrar ahí y van a poder describir dónde tienen las heridas las personas. Y aparte de eso, miren, testigos métricos. Y en testigos métricos hay varios que ustedes pueden descargar para imprimir. Simplemente le dan, hay varias formas, usted lo descarga, lo imprime y le queda a tamaño real. Sí, Miguel, una pregunta, el material de las diapositivas de las clases, ¿dónde la podemos observar? Acá en el punto donde dice memoria, es el último punto verde acá, memoria, ¿sí lo están viendo? Y ahí en memoria le dan clic y está módulo por módulo. El último módulo que vimos fue el módulo 5, que fue la clase. Sí, señor. Le da clic ahí, tiene que pedir acceso. Si yo veo que de pronto acá me pregunta Dani, me dice, no, es que me está pidiendo acceso, no sé, Luis Fernández. Entonces miramos que Luis Fernández no está entre los que se clasificaron para el curso, pues no se le da acceso. Pero a cualquiera de ustedes que están en el diplomado sí se les da acceso. Miren, aquí están las diapositivas. En PDF, ¿no? Lógicamente. Ahí las tienen. ¿Sí la ven? Todo lo que vimos el viernes. Entonces con esto ya básicamente queda muy claro que el material está muy completo, el material de estudio para que lo aproveche. Sí, profe, ¿esos testigos métricos los podemos conseguir en papelerías normales no, en papelerías normales no se consiguen. Estos son en PVC. Mi compañero tiene una empresa de donde hacen, bueno, placas y todo eso. Ustedes miran, un día esto les hago un pequeño tour. Nosotros tenemos acá hasta donde se colocan las cositas del café marcado con Hunter Colombia. Y él hace estas cositas en madera, tiene una empresa de eso. Que hacen empresas de corte láser y todo eso. Entonces, él, en sus máquinas de luz UV y todo eso, nos hace los testigos métricos. En PVC cortan y eso como que imprime, pues, no sé cómo el sistema, pero queda muy bien en PVC. Claro, usted los puede, en papelería no sé si los vendan, usted los puede imprimir en papel, en cartulina, diré más que pues se le van a dañar. Si usted quiere los puede plastificar, los imprime y los plastifica, como manera pues más, ¿cómo diríamos? Más
más artesanal podría ser. La próxima clase les traigo los otros tipos de numeradores y les traigo para mostrarles cómo es los señaladores. Casi no se utilizan ya. Casi no se utilizan los señaladores porque pues precisamente para hacer una fotografía que se llama de primerísimo plano. ¿Dónde se puede utilizar un señalador? Que les muestro en la próxima clase en una fotografía de plano medio, por ejemplo. Donde yo tengo plano medio del cadáver y quiero mostrar con el señalador la herida. Y la otra, pregunta, ¿al cadáver se le toma primer plano con testigo métrico, sí o no? La de filiación, Miguel, la foto de filiación. No, con testigo métrico no, Miguel. No es necesario, para eso está la fijación topográfica. No, al cadáver no se le toma primer plano. Primero porque no existe un testigo métrico que alcance ese tamaño. No lo sé, bueno, pueden inventárselo, pero no lo hemos visto. Segundo, porque al cadáver se le toman fotografías de plano medio y se salta a los primerísimos planos y la morfofacial que se la voy a explicar cuando llegue su momento. Si ustedes quieren adelantarse a esto antes y tienen como curiosidad de saber cuáles son las fotografías, pueden ir al video de fijación fotográfica del Seminario de Administración del Lugar de los Hechos. Ahí se explican los 8 tipos de fotografías, más la claqueta, por ejemplo, pues para completar las 9 fotografías. Entonces ahí está explicada la morfofacial, que es para el rostro, y los primerísimos planos, que son para heridas y características individualizantes. Lunares, cicatrices, falta de piezas dentales, pérdida de miembro de extremidad, tatuajes, malformaciones, todas esas cosas que tengan las personas vivas o muertas, ¿no? Vivas o muertas también. Eso para reseñas o para fijaciones fotográficas de un occiso. Eso es para que nos familiaricemos, porque cuando hagamos la clase de fijación fotográfica, pues les voy a hacer una explicación de cómo tomar las fotos. Y voy a proyectar cámara desde mi celular, porque con el celular voy a hacer la fijación. Pues acá tenemos la cámara de nuestra cámara de fijación fotográfica, la Nikon. Pero voy a preguntar, bueno, ¿y en el lugar debo fijar con cámara o puedo fijar con celular? Ya es cuestión de ustedes. La pregunta es, ¿su entidad maneja cámaras fotográficas para el servicio? Miren, voy a mirar cómo la puedo conectar para hacer la fijación de los primeros planos, sobre todo. Pero con el celular se puede, siempre y cuando usted deje constancia pues que no tenía los medios para hacerlo con la cámara fotográfica. Sí, se puede. Pero hay que dejar la constancia. ¿Y por qué? Es que el grupo de actos urgentes tiene cámara. ¿Por qué no se utilizó? Porque es su celular. Con eso se va a perder el caso, se va a quitar ilegal las imágenes. No. Pero pues es que para eso ustedes, como están en su vehículo, para ir a hacer una inspección al lugar de los hechos. Profe, si dentro de esa fijación fotográfica, en el momento ahí en vivo, la cámara designada por la entidad presenta alguna falla y ya hay unas fotos pues tomadas en los archivos. Claro que sí. ¿Se puede continuar el procedimiento simplemente en el informe de celular? fijación fotográfica Y que se va a hacer justificar otro obsequio que les vamos a dar. Un modelo de informe ya hecho y les voy a explicar muy rápidamente, aunque esto hace parte del seminario que vamos a dictar en mayo de fijación fotográfica, muy rápidamente cómo cambiar una foto con otra para poder que sea rápido el informe, porque a veces usted se demora más haciendo el informe que haciendo la fijación. Entonces les vamos a regalar el modelo de informe también con acceso restringido, claro. Es decir, que ustedes van a tener que pedir acceso y acá se les va a dar. Y les voy a, digámoslo así, que explicar cómo se toman las imágenes y cómo en el informe se colocaría eso. Cuando yo doy las charlas, precisamente los cursos prácticos de fijación, de manejo lugar de los hechos, yo les digo, voy pasando por revista por los grupos, les digo, se le dañó la cámara. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos ahí? Tomar fotografía con un celular de la cámara que se le dañó, sí, y bueno, entonces dejar constancia en el informe de que se dañó la cámara, que quedan unas imágenes registradas y que procedió a hacerse cambio por necesidades de la dirigencia de un equipo celular y se describen las características. Tienes razón, Miguel. Los aspectos transversales del manual de cadena de custodia ustedes los van a encontrar en las páginas 12 a 14. 12, 13 y 14. Parte de la 12 y parte de la 14, mejor dicho. Van a encontrar un listado de varias cosas que son muy importantes para que ustedes las tengan en cuenta. Primero, como para hacer referencia, ¿qué es el SPOA? ¿Se han escuchado ese término, el SPOA? Sí, claro, es el sistema oral penal acusatorio de la Fiscalía General de la Nación. Muy bien. El SPOA es el sistema con el que trabajamos. Es decir, es todo el sistema, el engranaje del proceso penal de corte acusatorio que tiene hoy en día Colombia. Pero también es el programa, el sistema informático
en el cual se cargan todas las actuaciones que desarrolla la Fiscalía General de la Nación y sus auxiliares, es decir, Policía Judicial. Si un perito interviene, pues el perito tendrá acceso al SPOA o se le cuadrará, digamos así, un acceso al SPOA para que cargue sus diligencias. Hay un problema hoy en día y es que el SPOA está muy restringido. Los que llevamos tiempo o que hace muchos años manejamos el SPOA, recordemos que uno podía hacer el web SPOA, se llamaba eso. Y ustedes de su computador, después de que tuviera internet, le habilitaban el usuario, usted de cualquier parte hacía el web SPOA. No había problema, usted accedía al SPOA desde un computador particular incluso, siempre y cuando pues pudiera abrir y colocar su clave y contraseña. No había problema. Cada vez más, a raíz de una cantidad de situaciones de violaciones de seguridad y demás, hubo necesidad de actualizar y de colocar más bloqueos, más restricciones, y pues el SPOA hoy en día ya lastimosamente no permite casi nada. Usted hizo los actos urgentes de un caso, cargó al SPOA, entregó a la URI y a los 3-4 días usted abre el SPOA y ya no lo deja. O sea, va a mirar esa noticia criminal y ya no lo deja. Ya usted perdió los privilegios, se los quitan. Y el problema es que cuando yo hago un informe, por ejemplo, como les explicaba, el PIPH, que uno me decía, bueno, ¿y por qué el PIPH me tiene que entregar las muestras a mí si yo soy investigador? Él tiene que enviar las muestras al laboratorio directamente. Yo le decía, sí, pero entonces tienen que ser dos cosas. Creo que se lo decía Jorge en una clase pasada. Le hacen solicitud al fiscal para que el fiscal cargue o activen de allá de la fiscalía al perito en PIPH momentáneamente para que él pueda cargar la evidencia recolectada, las muestras, y después vuelven y lo saquen, que es más proceso, o que él se las entregue al investigador líder y que él sea el que las mande. Es como la más sencilla. ¿Qué se está haciendo? No porque así deba ser, porque el perito en PIPH debe recolectar sus muestras y él es quien debe enviarlas al laboratorio. Así debe ser, pero se hace de la manera que les estoy explicando, se le entregan al investigador para que él las envíe porque él es el que tiene los privilegios para crear la cadena de custodia en el sistema para poder incluir los elementos a la cadena de custodia y pues por consiguiente le tocará enviarlos. Es por eso más que todo. Esta es una fotico del SPOA, lo que está ahí, es una imagen. De cómo es el SPOA, bueno, no sé si está exactamente igual como estaba antes. Eso es una imagen que encontré por ahí, que tenía, pero más o menos básicamente esto es lo que le aparece a usted cuando ingresa. Entonces está policía judicial, está el fiscal, todo eso. Ahí mismo le cargan a usted las órdenes a policía judicial y todo. Y ahí mismo usted debe responderlas y cada vez más es obligación que usted, todo lo que usted realice quede cargado al SPOA. Es más, muchos investigadores, especialmente el CTI, trabajan directamente desde el SPOA. No trabajan en el computador como muchos de Policía Nacional, sino que ellos directamente hacen los informes en el SPOA e imprimen. Lo incómodo del SPOA es que cuando es solo texto está bien, pero usted quiere hacer un informe bien jalado, bien hecho, yo creo que no sé si le acabo de mostrar uno, que usted le pueda meter tablas, que usted le pueda meter gráficos, que usted le pueda meter organigramas, que usted le pueda meter imágenes. Ahí va a tener complicaciones con el SPOA para cargar todo eso. Básicamente es eso. Primer aspecto transversal. Nos dice, por lógica, que los servidores públicos y los particulares que estén en la obligación de preservar la cadena de custodia tendrán que diligenciar los formatos. Los servidores públicos y los particulares tendrán que diligenciar los formatos de cadena de custodia, siempre y cuando estén en la obligación de, por razón de sus funciones, hacer la preservación de los elementos de prueba. Entonces ahí viene la pregunta, los médicos, los paramédicos y todos aquellos del sector salud que sobre todo son los particulares que recolectan elementos en razón de sus funciones, ¿están en la obligación de llenar los formatos de cadena de custodia? O usted va al hospital, por ejemplo, y va y recoge un frotis que le hicieron a una víctima de agresión sexual y el médico se lo pasa y usted lo embala y lo rotula. Ellos están en la capacidad deben entregar la prenda pues debidamente rotulada, embalada a los médicos, quienes atienden la diligencia de acto, digamos, de medicina legal como embalado. tal. Deben entregar embalado y los formatos de cadena de custodia diligenciados. Recordemos que estamos en versión 4 del manual de los formatos de cadena de custodia y en esos formatos ya se les quitó lo que venía en versión 1 y 2. ¿Qué decía la versión 1 y 2? Que por esto muchas veces fuerzas militares se negaban a diligenciar los formatos de cadena de custodia y los médicos, entre otros. ¿Qué decían esos formatos en la versión 1 y 2? Uso exclusivo. Eso, Gabriel, muchas gracias. Uso exclusivo de policía exclusivo judicial. de policía judicial.
Entonces, ¿qué decían los de las fuerzas militares cuando llevaban un elemento y lo llevaban así? No, pues es que el formato es uso exclusivo. Si yo lo lleno, me estoy complicando ahí, me pueden pasar un informe. Esa era como la excusa, digámoslo así, para no diligenciarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Le quitaron eso. Ahora ya todo el que tenga que ver con un elemento lo puede diligenciar. Ah, entonces la víctima lo diligencia, porque pues como no es exclusivo de policía judicial que lo diligencia la víctima, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo considero que la víctima lo puede hacer, como dice uso exclusivo, bueno, no dice uso exclusivo de policía judicial, lo diligencia dentro de eso y pues como ellos no tienen acceso al SPOA, como policía judicial recibe en URI evidencias, se deja la constancia que se recibió debidamente rotulado, embalado y Ok, Lady, que muchas gracias. considero yo eso que es así, ¿no? Y la policía judicial y ya se entrega a, pues Muy bien, gracias, dependiendo excelente. del análisis que Señor. le vayan a hacer. Profe, yo pienso que si bien es cierto, pues el formato actual ahora excluye y dice pues que ya no tiene ese uso exclusivo, también nos está demarcando pues la norma de que hay unas obligaciones y esas obligaciones las tienen ciertos particulares y pues servidores públicos. Entonces explícitamente está hablando de qué tipo de particulares deberían iniciar esa cadena de custodia, por ende pues la víctima no cabería Como le para decía, diligenciar el formato, creo yo. una persona que trabaja en el acueducto es servidor público, pero estará obligado a diligenciar la cadena de custodia, estará obligado a, como tal, a hacer esa actividad. No está obligado, pero si Aquí se se le colocaría indica más lo bien como puede mayor, realizar. pero los que sí están obligados son aquellos como las fuerzas militares y para eso hay una cartilla de primer respondiente que si bien es cierto que es vieja e incluye como tal los servidores públicos, pero en estos casos nunca se le pudo dar aplicabilidad a que todo servidor público tenga la obligación de llenar la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque es como si fuera función de, ustedes saben que hay un grupo operativo, no me acuerdo cómo se llama, el de la DIAN, por ejemplo, cuando la policía fiscal aduanera les entrega a ellos los elementos incautados, se me olvidó el nombre, bueno, ellos reciben. Entonces, es como decirle a ellos, es que nosotros manejamos un formato que es exclusivo de la DIAN, pero usted como incautor tiene que hacerlo. Pues queda muy complejo. Es como decirle los de rentas. Yo trabajé un tiempo en incautación de licores y de zapatillas y eso. Entonces, rentas hace unas actividades y uno ponía a disposición mediante un informe normal y ellos activaban un formato y unas actividades, unos procedimientos. Entonces, como si ellos le exigieran a uno que tiene que hacerlo. Es como complicado y nunca se le pudo dar aplicabilidad a eso. ¿Por qué? Porque una persona normal de la alcaldía, por ejemplo, una persona de la gobernación, una persona de la Secretaría de Salud, pero administrativa, no sabía cómo llenar eso, entonces era más fácil. Pero los que sí están obligados son, en la parte médica, los que recolectan evidencias de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? De sus procedimientos. Porque si llega una persona, ya esta es otra, ¿no? Entonces llega un particular a donde el médico le dice, no, doctor, es que me pegué un tiro, se me disparó mi arma y me pegué un tiro, y ahí tiene el arma, y el médico, ¿será que recolecta esa arma, la malla y la rotula? Pues, cosas de No, no, cosas, señor. cosas de cosas. Por eso estas clases son a profundidad, más que los videos cortos, porque aquí es como para tratar de dirimir todas las dudas que puedan haber y gracias a los que han estado escribiendo por el chat. Seguimos con Jonathan. Profe, yo pensé que solamente podía diligenciar los formatos de lo que dice el procedimiento del Código Penal, la ley 906, los que autorizaba y Aclara un poco más solamente la pregunta, exclusivamente. perdón. Es que, la pregunta que usted hacía, que si un particular podía hacer el embanaje, pensé que solamente lo podría hacer los que cumplen las funciones de policía judicial, Señor, como lo los dice el servidores Código Penal de públicos y los Procedimientos. particulares encargados o destacados como tal para la preservación de sus elementos. Así está, sí, señor. Por ejemplo, comisarios de familia tenían funciones de policía judicial. Ya se acabaron las funciones de policía judicial de comisaría de familia. Ya ellos no las tienen. Entonces, ¿qué dice en los nuevos estatutos de comisarios de familia? Que ellos deben brindar el apoyo a Policía Nacional, a Policía Judicial y todas esas actividades, pero no dice que ellos tengan la obligación como tal de proceder ni tienen función. Entonces ya como que se excluyeron un poco de esa parte. Así poco a poco. Entonces los asistentes de fiscal, claro, hay una resolución que los habilita a ellos con funciones de policía judicial, entonces ellos sí tienen la obligación de hacer. Buenas noches a todos.
Gracias, doctor, por darme el uso de la palabra. Bueno, yo tuve un caso en un municipio de Boyacá donde un HT de 14 puñaladas a la víctima. La víctima, pues, en estos momentos encuentra viva, yo la represento. Él tuvo una entrevista en fiscalía con el CTI, con la investigadora líder. La investigadora líder recibió unas pruebas en esa entrevista que llegó la víctima, pero ella, cuando fue pues a incorporar la prueba a través de la entrevista, rotuló y embaló, pero le dijo a mi representado que con su puño y letra diligenciara y llenara todo el rotulado, creo pues que es donde va el nombre, todo esto. Yo le manifesté a ella que me estaba contaminando la prueba, que mi representado no podía, sino única y exclusivamente, de acuerdo a la ley de víctimas, que esto ya pueden allegar pruebas también, que podía llegarlas, más no diligenciar, rotular ni embalar. Ella simplemente me dijo que eso era problema de ella, que yo no tenía por qué interferir. Yo presenté una queja ante la directora de fiscalías. La directora de fiscalía supervisó el procedimiento, ella misma desde Tunja se presentó en Boyacá, revisó el procedimiento y ella misma lo rechazó. Y se realizó nuevamente la recepción de la prueba. Entonces yo considero que no puede la víctima embalar, rotular ni nada con la prueba, excepto allegarla, y el investigador es quien tiene que realizar este procedimiento. Lo digo, doctor, con causa de conocimiento, porque así sucedió Excelente, con mi Yamile. Muy representado. buena apreciación, efectivamente, y vamos a ver más adelante en otro de los aspectos transversales que nos relaciona a eso. Sí, yo la relaciono. Y miremos, creo que es el artículo 255. Sí, el 255 entonces, el de los responsables. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos. Ahí está clarito. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad ¿de quién? De los servidores públicos que entren en contacto con los elementos, materiales probatorios y evidencia física. Y ahí es donde dice nuevamente que los particulares por razón de su trabajo, dice acá por razón de su trabajo o por cumplimiento de funciones propias de su cargo, en especial y deja clarito los del sector de salud, son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad competente. Pues ahí está súper claro. Yo creo que no necesita más explicación, ¿cierto? Sí, doctor, está clarísimo. 254 y El artículo 254 del Código de Procedimiento Penal me dice. El 255 nos dice quiénes son los responsables de aplicarla. Ahí no dice por ninguna parte que los particulares en general, no. Dice los que por razón de su trabajo o por razón de sus propias funciones. La víctima me entrega mi elemento, claro, yo lo relaciono como a yo, si quiero. Y ahí después les explico eso. Que me firmen, eso sí, pero yo lo relaciono como a yo y lleno el de la demás documentación. Bien, muy amable. ¿Por qué le agregó fecha a la versión 4 al formato de registro de cadena de custodia? Porque a yo recolectó y embaló no necesariamente son al mismo tiempo, en el mismo momento. Entonces, el que a yo, por ejemplo, como yo siempre les pongo el ejemplo. Entonces, lo que viene ahí el caso de la doctora Yamile. La víctima recolectó el elemento. ¿Hace cuánto lo había recolectado la víctima, doctora Yamile? Esas pruebas eran unos videos del lugar de los hechos, de las lagunas hemáticas, de donde el muchacho se escondió. Eran como 6 videos, doctor. Eso se entregó como, los hechos fueron en noviembre, diciembre, enero. En febrero por fin se le hizo una entrevista a mi representado y pues ahí Muy bien, 4 meses. se entregó esa prueba, Entonces, esos videos se entregaron ese día. 9 de enero. Los hechos fueron en septiembre, póngale. Entonces, hace 4 meses la víctima halló y me trae hoy el elemento. El 1 de septiembre la víctima halló los elementos y me los trae hoy. Entonces yo relaciono en la primera casilla, que más adelante les muestro, a la víctima y coloco ahí el nombre que firme y coloco la fecha 1 de septiembre del 2023. Recolectó y embaló Miguel Ángel Calambán Jiménez el 1 de enero del 2024. Ahora, lo que nos decía, creo que era John Arboleda, lo de los vehículos, sí, la clase pasada. Si yo tengo un vehículo, hay vehículos que tienen 2 posibles afectaciones, como elemento de prueba y como afectación jurídica o material.
por trámites o cosas administrativas, como por ejemplo el comiso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos elementos que tienen esas dobles vocaciones, siempre se debe procurar primero por la probatoria. Sin embargo, el hecho de que sea primordial la probatoria no quiere decir que se evacuó lo probatorio y ya nos olvidamos del elemento. Una vez evacuado lo probatorio, el fiscal o la fiscal deben asegurar que se apliquen las otras medidas. Ejemplo, vehículo con droga. Se para la persona, se captura y el vehículo está a nombre de la persona. ¿Qué aplicamos? Yo voy en un vehículo y el vehículo lleva droga y el vehículo está a nombre mío. Me capturan con el vehículo, es decir, el vehículo está siendo objeto de destinación ilícita de muebles o inmuebles. Yo, que estoy cometiendo delito de tráfico, fabricación o porte, estoy destinando ilícitamente el vehículo de mi propiedad para transportar estupefacientes. ¿Qué le aplican ahí al vehículo? Extinción del derecho a Jairo, dominio. bien. Comiso Comiso. es la más apropiada, porque el comiso, como les decía la clase pasada, aplica para los bienes que son del penalmente responsable, cuando el bien es utilizado para el delito. Pero yo voy en el vehículo, llevo estupefacientes, están encaletados, me paran, me capturan, inmovilizan el vehículo y el vehículo no está a nombre mío, está a nombre de un tercero. ¿Qué tocaría tratar de proceder ahí? Ahora sí, Gabriel. Se incauta, se hace la incautación mientras se legaliza, o sea, se verifica de quién es la propiedad y si efectivamente se logra establecer que están utilizando ese vehículo para actos ilícitos y que el Muchas propietario tiene gracias. Entonces, desconocimiento de ello. se aplicaría o se procuraría por aplicar la extinción de dominio. Recordemos que la extinción de dominio es un proceso paralelo que se desprende de lo penal, que tiene un tinte más administrativo, podríamos decirlo así, pero que también tiene su parte probatoria. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahí? Es obligación postularlo, que al final lo devuelvan y todo listo, pero es obligación postularlo para extinción de dominio y tratar de encontrar los elementos de prueba que lo vinculen al elemento con la actividad. Es decir, que la persona tenía conocimiento. Como si yo le dijera a alguien, ve, préstame tu moto para ir a quebrar a este man que me tiene aburrido. Y digo, listo, hágale, tenga. Y después digo, ay, no, él se la llevó sin permiso. Pero es que tan de malas que había una cámara que grabó y tenía audio de la cámara y se escuchó cuando yo le dije, listo, hágale. Como los videos que Yamile aportó con su víctima, con su representado, con su prohijado, a la fiscalía. Puede que la persona esté diciendo, no, yo no sé, esa persona cogió mi arma de fuego de la casa, de pistola, y fue y mató a otra persona. Cuando mentiras, hay un video donde yo se la paso para que la lleve y le dispare. Entonces, son dos cosas diferentes. Puede que yo alegue como tercero de buena fe, me lo devuelvan provisionalmente, pero después me le hagan extinción de dominio. ¿Claro? ¿Qué pasa con los expendios de estupefacientes? Yo trabajé mucho en esa época y me aburrí de hacer allanamientos porque las personas, usted más se demoraba en capturar que ellos poner en otro a vender. Entonces me pasé a extinción de dominio. En extinción de dominio me aburrí porque, como les digo, es una medida más administrativa que demora varios años. Pero ¿qué aprendí de ahí? Que cuando uno aplica comiso y uno hace un allanamiento, entonces uno llama al dueño de la casa, al que arrendó la casa, el dueño, y le dice, venga un momentico, le voy a hacer un acta de notificación de que su inmueble fue utilizado para expendio de estupefacientes. Y recordemos, si no estoy mal, artículos 34 y 58 de la Constitución Política, que los bienes deben cumplir una función moral, social y que no deben ir en detrimento de la moral pública. Entonces se le notifica y se le advierte que si vuelve a alquilar el inmueble para personas que expendan estupefacientes, entonces se le va a proceder con extinción de dominio. Y ya es como una advertencia y se le vuelve otra vez, ya es más sencillo proceder a la extinción. Esas son como medidas pues que se hacían en esos tiempos. Lógicamente el estatuto de extinción de dominio actual es un poco más rápido que el que yo trabajé. Yo trabajé con el A793 de 2002, en el 2005, 2006. El de 2014 es mucho más ágil, pero sin embargo sigue siendo lento, me parece a mí. Entonces, bueno, bienes objeto, como los inmuebles, por ejemplo. Entonces se hizo el allanamiento en la casa, se encontraron elementos y demás, pero también es susceptible de medidas jurídicas. Privará o prevalecerá siempre lo probatorio, pero no quiere decir que después de evacuar lo probatorio, venga para acá, ahora sí venga afecto jurídicamente ese inmueble. Ahora sí venga, miremos. Es que usted iba en su carro con droga, ya se hizo todo lo que tenía que hacerse con el vehículo, ya se le encontraron los elementos, se hizo la inspección, se miró la caleta, se sabe todo. Ahora sí venga para acá, apliquemos el comiso. ¿Cuántas copias de la Sí, cadena de custodia se deben llenar? ¿Cuántas?
Una. Una nomás. Una Solo sola. copia, solo la Una original. nomás. Solo original, Solo nada la de copias. original, no hay copia. Hay algunos que llenan el original, ¿no? Llenan el original 2 o 3, que no, que para el fiscal, que para llegar solo al fiscal, y otra para mí. Hay fiscales que exigen copia de la cadena de custodia. No entiendo por qué, pero la exigen. Porque usted entra al SPOA, en el SPOA va a estar quien recibió. Yo que sí le recomiendo siempre, y que les he dicho anteriormente, que cuando una persona le reciba a usted el elemento y llene la continuidad, ¿qué debe hacer usted? Muy bien, Gabriel. Por Tomar su salud fotografía. jurídica, ¿no? Su salud, de que no lo vayan, bueno, que no lo vayan a meter pues a un proceso y peor a la cárcel por una actividad de estas. Entonces, fijación fotográfica. Si usted quiere anexar esa fotografía en el álbum o quiere imprimirla y llevársela al fiscal, es cuestión suya, pero no es requisito que usted deba llevar copia de la cadena de custodia al fiscal. No es requisito, no es obligación, tengan eso claro. Si usted quiere por cortesía llevar una copia, pues bien, pero lastimosamente esas cortesías terminan volviéndose ¿qué? Costumbre. Y lastimosamente la costumbre en Colombia termina volviéndose ley. Entonces hay fiscales que exigen ya, Ley. exigen que les entreguen copia de la cadena de Ley. custodia. Exigen. No sé por qué, pero pues ya como le digo, se volvió algo consuetudinario, algo de costumbre. Lo que pasa es que, digamos, por el tema de la virtualidad, sobre todo cuando se iban a hacer o cuando se van a hacer legalizaciones de búsquedas selectivas donde se debe someter a cadena de custodia alguna información, por la virtualidad se volvió costumbre de que hay que mandar copia de la cadena de custodia al fiscal para que él a su vez se la envíe al juez. Por el tema de virtualidad, Sí, porque como entonces esto antes se era volvió costumbre y ya más, se aún más volvió ley, costumbre. ahora pues peor con la virtualidad. Pero también ellos tienen acceso al SPOA, entonces, ¿cuál es la necesidad de...? Esto le facilita incluso la función al abogado. Esto le facilita la función, créanme porque a nosotros nos ha pasado en algunos casos que cuando aportan las carpetas completas y vienen los formatos de cadena de custodia, hay uno ve una cantidad de errores en el diligenciamiento. Y eso antes le facilita la labor al abogado, pero pues bueno, ahí está, ahí está ese punto, ¿no? Yo recomendaría que no, pues ahí para eso está el SPOA, pero pues es respetable. Pero lo que sí quiero que quede claro es que no es obligación. Sí, Miguel, perdón que interrumpa, lo que pasa es que lo ideal sí sería que la consulta sea directamente al SPOA, pero en la práctica el SPOA tiene muchos baches aún, que si no hay internet o que se pegó, bueno, tiene muchas cosas que a veces dificultan el acceso tan rápido como sería para pregunta, efectos de una audiencia. ¿en las audiencias toca llevar las cadenas de custodia? No, Pues, pero pues no los toca llevar las fiscales cadenas de custodia generalmente las porque para eso piden están para eso. relacionadas en los informes. Les soy sincero, volvamos a la presencialidad antes de la pandemia. Yo nunca vi que un fiscal en las audiencias mostrara una copia o mostrara la cadena de custodia o se llevaran los elementos para mostrárselos al juez físicamente con su cadena de custodia. Nunca se hizo. Esa maña, perdón por no decirlo de otra forma, ya se adquirió más que todo en la virtualidad de que tocaba mostrar la cadena de custodia, como por justificar que el elemento sí existía. Pero si en los informes está relacionado, pues no habría necesidad. Sin embargo, como les digo, totalmente respetable, no hay ningún problema. Porque en Colombia, a pesar de que es un solo código y un solo procedimiento y un solo manual, aquí nos está diciendo, parece que tuviéramos 32 códigos, 32 manuales en todos los departamentos del país. No hay problema, cada quien procede como lo determina. Sin embargo, les dejo claro que no es obligación. Ahora sí seguimos con Legni, de ahí viene Jairo y Yamil otra vez. Abrió. Es importante dentro de, o sea, no presentar la cadena de custodia. Yo soy policía judicial y yo he tenido siempre la cautela, pues porque uno a veces entrega evidencias cuando no había SPOA o que se las dejaban al fiscal y que se las pasaban a policía judicial para que las ingresara al SPOA porque el asistente sencillamente, pese a que tenía funciones temporales transitorias, no lo hacía. Entonces yo que he hecho siempre, pues la cadena de custodia nunca la presento, pero una vez se ingresan los elementos al almacén de evidencias, hago un oficio y les allego a ellos la evidencia del ingreso al almacén de
de la constancia del elemento para que lo adjunten a la carpeta, porque han solido suceder que no se extravían elementos, bueno, suceden cosas, entonces pues no entregar la cadena de custodia para mí no es porque uno deja el registro en el SPOA, pero importantísimo esa constancia que le entregan a uno del Donde tú almacén. trabajas de esa manera no hay problema. ¿Por qué? Porque ¿qué deberías hacer tú? Pues entregar quién llenó, tomar la fotografía y cargar los datos al SPOA, y con eso ya tú tendrías tu constancia. Pero si lo requieres porque te han pasado situaciones o han sucedido allá, pues, como te digo, es respetar el procedimiento. No es obligación, pero es respetable por medidas de seguridad. Tienes razón. Sí, no es obligación, pero uno lo hace pues como por seguridad en la actuación de policía judicial, que quién es el que siempre lleva Aquí o con quién precisamente se nos rompe dice la este cuerda, decreto pues con transversal, policía judicial. si le damos lectura, dice, de su entrega y de los MPIF se dejará constancia en el oficio remisorio, informes de policía judicial, actas de las diligencias respectivas y en el SPOA. Entonces, oficio remisorio es cuál, si yo le voy a entregar el elemento a un perito. Entonces, ahí quedará constancia. Informes de policía judicial, informe ejecutivo, informe investigador de campo, etcétera, allanamiento y registro. Actas de las diligencias, acta de allanamiento y registro, acta de inspección técnica cadáver, acta de inspección al lugar de los hechos, acta de inspección al lugar. Entonces ahí se dejará registro. No es obligación hacer como un oficio para que me den recibido, porque pues para eso están relacionados los informes. Y recordemos que los informes de policía judicial van bajo la gravedad de juramento y son uno de los motivos fundados que la Fiscalía tiene en consideración el aparato judicial. Está en el artículo 221. Es uno de los motivos fundados y está bajo la gravedad de juramento y se debe asumir que es legal y que está bien hecho. Entonces, sin embargo, como te digo, Lenny, si lo hacen allá, no hay problema. Seguimos con Jairo. Gracias, Miguel. Miguel, una inquietud. Estamos hablando sobre, de pronto, los vacíos que existen en el llenado de la cadena de custodia. Resulta que el Instituto Nacional de Medicina Legal, ellos no tienen acceso al SPOA. Le corresponde al investigador líder hacer el llenado respectivo sobre las personas que participan en el procedimiento pertinente para el elemento material probatorio que sea. Entonces, mi pregunta es, yo tengo entendido que si muy bien es cierto, para que pues el elemento material probatorio se afecte, tiene que pues verse comprometida su capacidad demostrativa, eso lo tengo claro, y que no existe tarifa probatoria para eso. Pero ¿cuál sería el recto proceder para el llenado de estos partícipes, ya sea transportador, ya sea custodio, perdón, o sea perito, por parte de los funcionarios de medicina legal que no tienen acceso al SPOA? Pues me surge esa pregunta, ¿no? Pero si de pronto hay alguna respuesta, pues sería bueno como comentarla. Medicina legal Miguel, muchas gracias. sistema tiene sus propios formatos. Eso está avalado mediante una resolución que la vimos en la parte jurídica, ¿cierto? En la parte normativa. ¿Qué hace medicina legal? Le entrega al policía judicial, el policía judicial ingresa o crea el elemento en el SPOA. Eso es lo que se hace. Para que lo tengamos pues como una claridad. No hay un manual de eso, no hay un paso a paso, no hay un formato de eso. Simplemente es el procedimiento. Sí, exacto. O sea, lo digo es por aquellos funcionarios, qué pena, Miguel, aquellos funcionarios que intervienen en el elemento material probatorio. O sea, ellos no tienen punto SPOA para alimentar esa plataforma. Ellos pues tienen su rótulo, pero de igual forma no alimentan la cadena de custodia y le corresponde al investigador líder. El SPOA viene teniendo muchas situaciones que deben solucionarse. Esperamos hace muchos años que se solucionen. No ha pasado. Hay muchas que las tiene todavía. Deberían haberlas solucionado y no lo han hecho. Esperemos que en los próximos años se solucione eso. Pero por el momento toca así. Sí, exactamente. Ellos tienen que firmar o sea, es decir, hay una casilla que dice firma de la persona que participa en la cadena de custodia. Como no tienen alimentos, no tienen el acceso. Y como les digo, tienen sus propios formatos. El formato de rótulo de medicina legal no es el mismo que nosotros manejamos o que maneja Policía Judicial, el J7. Es totalmente diferente. Es un formato exclusivo de ellos. Sí, exacto, sí, pero yo digo es el registro de continuidad. En el registro de continuidad también hay una casilla para la firma y pues ellos no la alimentan, es decir, porque pues, como usted muy bien dice, ellos no tienen ni punto SPOA tampoco
y ellos votan solamente Por del rótulo épocas, como tal, no el registro continuidad. interinstitucionales se ha procurado, pero ellos han dicho que tienen sus propios sistemas, que simplemente se haga como el puente pues de que se entregue ya. No sé si es por no enchicharronarse con el SPOA, porque eso es otro trabajo, ¿no? Entonces ellos manejan como su propio sistema interno. Es como chistoso, pero pues así está la situación. Tienes razón, Jairo. Seguimos con quién más iba a participar. Yamile y Luis Eduardo, para que avancemos. Doctor, me asalta una duda y una preocupación muy grande como abogada defensora o representante de víctima en el sentido de que hasta hoy escucho por primera vez desde que estoy ejerciendo en la parte penal este tema de quién inicia lo de cadena de custodia. La verdad es que en ningún triple combo ni en ninguna, cuando ya recibo un proceso en el que ya ha pasado el triple combo, yo he visto que cuando me traslada la carpeta fiscal en la audiencia, jamás en mi vida había observado ni sabía de este tema. La verdad no lo sabía. Y sí me preocupa porque quisiera saber si ahí habría una violación al debido proceso, porque se supone de quién inició la cadena de custodia, que no sé si sería lo mismo lo que ustedes llaman trazabilidad, y nosotros lo repetimos porque ustedes lo dicen, sí, la trazabilidad, o si es algo diferente. Pero sí me preocupa mucho porque considero que el abogado de la defensa debería tener conocimiento de la primera audiencia, desde las preliminares de ese formato, o sea, de esa situación, quién inició la cadena de custodia, porque realmente uno recibe la carpeta por parte de la fiscalía y uno lo primero que busca, uno lo que busca es los actos urgentes, primer respondiente, y qué más se hizo de ahí en adelante. Pero yo realmente, doctor, la verdad que para mí ya esto es una ganancia muy grande, por lo menos lo de esta clase, este punto, ¿sí? Entonces, el planteamiento debería decir, la pregunta es, ¿habría una violación al debido proceso, el cual hasta el momento se desconoce, es como algo que se maneja muy discretamente por Fiscalía y Policía Judicial, o se podría invocar eso, una violación al debido proceso, doctor, porque no le están descubriendo o no le están entregando a la defensa desde un comienzo Muchas gracias por tu aporte, material Yamile, muy probatorio? interesante. Como la vez pasada, también muy bueno el aporte. ¿Por qué? Porque la fiscalía siempre Gracias, va a doctor. determinar qué es lo que le traslada a la defensa, más bien, qué es lo que presenta en las audiencias para sustentar sus actividades. La fiscalía puede tener, y lo hacía yo cuando trabajaba con fiscalía, uno puede entregarle 10 documentos, 10 informes, 10 cosas, y el fiscal dice, no, vámonos solamente con el informe ejecutivo, la fijación fotográfica y tal cosa. Y con eso se van a legalizar audiencia de captura, la legalización hacer la medida, la imputación de cargo y la medida de aseguramiento. Solo con esos tres, de 10 o 15 o 20 cosas que no les pasó. Uno tiene una investigación, pongo un ejemplo, una fiscal muy buena fiscal, de las mejores y con las que yo aprendí muchas cosas, que cometía muchos errores cuando investigaba, porque no es lo mismo investigar hurtos, no es lo mismo investigar estupefacientes, de allanamientos de expendios y eso, no es lo mismo investigar lesiones personales que investigar terrorismo, crimen organizado. Entonces, esta fiscal era tan inteligente en ese aspecto, precisamente para evitar que los abogados tuvieran acceso a toda la información, que cuando se llevaban las carpetas, los casos o los procesos macro, que se llaman así, de 15, 20, 50 personas, ella decía, a cada persona me le hacen su carpeta, solo su carpeta, donde va a ir todo lo que exclusivamente lo involucra a él o a ella. Y cuando ya lo capturemos, hacían las operaciones, se capturaban de 50, por ejemplo, 10, 12, listo. Pero quedaban otros que se capturaban graneados. Desde esos 10, 12, cuando se hacían las audiencias, ella iba con la carpeta de Miguel Calambás a la audiencia de Miguel Calambás. Y ahí estaba exclusivamente lo de Miguel Calambás. No había nada más. ¿Por qué? Para evitar precisamente que los abogados tuvieran conocimiento de más cosas y ampliaran pues su perspectiva del caso. Entonces, no hay obligación de que lo hagan y no están violando el debido proceso, Yamile, lastimosamente para ti como abogada, y ahí es donde le toca a la abogada esperar hasta el descubrimiento probatorio ya en la parte de la acusación, que es queda uno como a ciegas hasta el momento, ¿no? Lastimosamente. Entonces no hay violación, no hay problema. Pero si tú te das cuenta, ahí ya es otra cosa, que hay elementos, ya tú puedes pedirlos en préstamo, que eso es lo que vamos a mirar más adelante aquí en esta misma clase. Bueno, ¿quedó claro? Sí, doctor, muchísimas gracias. Quiero hacer claridad porque veo que hay varios
compañeros que me están corrigiendo y les agradezco muchísimo. Sí, exacto. Yo hablé que no hacían descubrimiento en el triple combo. Efectivamente, no es la etapa para descubrir pruebas. En eso sí les agradezco la Estuvo muy corrección y bien. pues sí, de pronto Porque yo hice mal la comprendo apreciación. tu Muchísimas necesidad, gracias, doctor. digámoslo, de ir armada a las audiencias. Debería ser así. O sea, debería ser que desde la misma audiencia de las concentradas, que denominan algunos compañeros del triple combo, desde esas mismas audiencias concentradas se le descubriera a la defensa los elementos de prueba para que la defensa tuviera la oportunidad también de ver cómo los controvertía más adelante. Pero pues lastimosamente la fiscalía tiene ese privilegio, podríamos decirlo así, entonces no es viable. Que es ganancia lo que nos decía la doctora Ana Carolina, es ganancia para los abogados o la parte en defensa o de víctimas, que hoy en día en las audiencias virtuales la fiscalía carga toda la carpeta. Lo malo es que a veces te cargan 300, 200 folios de una carpeta completa, de un allanamiento con de todo, y te piden que des respuesta ya en 5 minutos. Eso es lo único malo y toca tener como el carácter de decirle al juez, qué pena señor juez, necesito por lo menos una hora para revisar. Porque es que ahí es donde están los errores y las inconsistencias de lo que hizo policía. Es de lo que le digo, algo tan sencillo como un rótulo mal diligenciado, donde no tiene hora, donde no firmó la persona, donde está mal escrito o el elemento está errado, donde la fecha está mal. Todas esas cosas que normalmente pasan, donde tachó, borró, donde aparece que no le encontraron a nadie y era un arma con porte y ahí colocó no aplica. O sea, todas esas cosas son interesantes y le van a servir y pues esperemos como por igualdad de armas que se pueda seguir haciendo. Pero no es obligación que lo hagan, eso está claro. Seguimos con nuestros compañeros, nos dan aportes. Gracias, Jenny. No es la etapa procesal para descubrir elementos. Vuelvo y les aclaro, pues lo que de pronto decía Yamile era lo que les descubren en las concentradas. Que ojalá hubiera la obligación de que les descubrieran los elementos de prueba y las cadenas de custodia en las concentradas, que no la hay lastimosamente. Listo, en el juicio oral tampoco se corre traslado de la cadena de Sí, doctor, custodia, ni en la muchísimas preparatoria gracias. tampoco. Bueno, aquí ya más que todo se le puede dar es como acceso a la defensa y como les digo, vamos a mirar cómo la defensa puede pedir elementos de prueba y quién tiene la potestad de autorizarlo más adelante. Muy amables. Doctor, buenas noches. Lo que usted decía es verdad, pues de acuerdo pues a la zona o la región, pues los jueces o los fiscales pues manejan su código de procedimiento pues a su forma o su acomodo. Pues por principio la cadena de custodia es única y irrepetible. Yo no sé hasta qué punto ahora en todos los procedimientos, por ejemplo acá en Bogotá, si hay en un procedimiento, un allanamiento, registro, lo que sea, hay una incautación, de una vez toca entregar copia de la cadena de custodia e ingresarla pues al proceso, o sea, que quede en físico en los documentos que usted soporta. Es más, una vez yo me acuerdo que un juez me declaró ilegal por no tener la copia de la cadena de custodia de unos elementos. Entonces no sé hasta qué punto se está violando pues ese tema en cuanto, porque pues no sería única y irrepetible porque pues hay una fotocopia y está en el proceso y que no debía ser y pues el elemento debía estar con su cadena de custodia simplemente y ya no sé hasta qué punto o si hay alguna especificación en la norma que diga esto Es como tal. totalmente violatorio porque en ninguna parte dice, ni en los artículos del Código de Procedimiento Penal, ni en los procedimientos de policía judicial, ni en el manual de cadena de custodia, ni de policía judicial que deban anexarse copias de la cadena de custodia. Ya es un requisito más personal, digámoslo así, más propio de ellos. Mira lo que le pasó a Carlos Alberto, mi compañero, estos días que nos reíamos, pero como con rabia, ¿no? Porque hicimos una solicitud, se pasó precisamente un documento a un despacho de otra ciudad y se hizo normal. O sea, la estructura básica de una argumentación para solicitar algo es la misma para todos los abogados a nivel nacional. Es decir, argumentar bien, justificar motivo fundado, bueno, todo el cuento. Pero resulta que le negaron la petición. La negaron. Que porque no la había hecho en el formato que ellos manejaban. Y le enviaron el formato. Y desglosando usted el formato tenía básicamente lo mismo que se había redactado en la petición. ¿Y qué tocó hacer a la final? Sí, se colocó el correo, pero es que, o sea, la de siempre, ¿no? Patalear. Ese formato no está establecido por el Consejo Nacional de Policía Judicial, ni en la Judicatura, ni la rama judicial, bla, 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 bla. ¡Pan! Y otra vez, no. Entonces, ¿qué tocó? Hacerlo en el formato. Lastimosamente, en esa autonomía que maneja la Judicatura, a veces nos perjudica de alguna manera, lastimosamente. Y como les digo, en unas ciudades, a mí me pasó hace mucho tiempo con unos procedimientos.
No, que es que acá, no voy a decir la ciudad, de la parte de abajo del Palacio de Justicia, donde se colocan los capturados, tocaba que usted llamara al asistente para que el asistente viniera y viera que la persona estaba bien. Tocaba que usted lo llamara. Como usted simplemente en ese tiempo no había que poner a firmar al fiscal los derechos del capturado, la acta de buen trato, perdón, como ahora es obligación, en ese tiempo no era obligación. Pero ellos habían creado ya como un mini avance de eso. Esa actividad se implementó en el 2018 con la actualización de los formatos. En el formato de buen trato, el fiscal debe firmar y verificar. Estoy hablando del año 2012. Y en esa ciudad se fue a hacer la captura, se fue a dejar a exposición y entonces me decretaron ilegal la captura. Que porque no había llamado al asistente para que el asistente fuera a verificar el capturado. Entonces que por eso no se pudo verificar el buen trato y ilegal la captura. Pero oiga, ¿cómo es posible? Si en ese tiempo no era norma, no era ley, no era nada. Entonces miren las inconsistencias que tenemos. Por eso no les recomiendo, donde fuere, es lo que viera. Entonces usted va a proceder en otro departamento, en otro municipio, pues primero verifique cómo debe rendir los informes, cómo debe justificar. Tienen toda la razón ustedes, tenemos toda la razón en Sí, quejarnos. señor, muchas gracias. Lastimosamente, por más que nos quejemos, no van a cambiar. Van a seguir con las mismas, ¿cómo podría yo decir eso? Por no decir mañas, con las mismas costumbres, pues, de cómo hacen las cosas. Bueno, continuamos. Lo que yo les decía, cuando ustedes reciban un elemento de prueba, verifiquen, revisen, ausculten, analicen, que la información que está en el rótulo sea la misma del registro de cadena de custodia, que no haya tachones, que no haya errores, que esté cargado al SPOA el movimiento, es decir, el traspaso y el traslado esté cargado al SPOA, que la persona que viene a entregarle a usted el elemento sea la que aparece en el SPOA, no solamente recibir por recibir. Que si el elemento tiene usted la posibilidad de apreciarlo, pues que no esté degradado, que el contenedor no esté dañado, que el rótulo no esté en malas condiciones, no esté húmedo de pronto. Todas esas cosas verifíquenlas bien, porque después de que usted reciba y firme que recibió registro de cadena de custodia, y si soy yo, le tomo foto y digo, ya me recibió, de quién es la responsabilidad de que se haya dañado el elemento, de quién es la responsabilidad de que el rótulo esté dañado ya, que esté destruido, que esté en malas condiciones, de quién es la responsabilidad de que esté mal diligenciado y que después no lo reciban en el almacén de evidencias, suya. Entonces revise bien. Creo que eso es más que una aclaración, pues ya eso fue una cátedra completa. Revisen bien, por favor. Hola Miguel, pregunta, porque vos me generas ahí duda, porque por ejemplo en la policía, yo al ser perito, yo sí recibo los elementos, nosotros tenemos un libro porque se paga pasa por bodega transitoria, y el de bodega asigna la orden en la unidad de recepción y él entrega la orden de trabajo, y pues uno recibe la cadena de custodia, la firma, y hace el procedimiento. Pero como tal, por ejemplo, nosotros los peritos donde estamos, no sé si algunos tendrán, no tenemos derecho a acceso al SPOA. Entonces, por ejemplo, yo siempre, cuando recibo un elemento, yo siempre escaneo todo y escaneo cadena de custodia también. Después de lo que dijiste la vez pasada de que tomarle foto, hace poquito tuve un caso y también cuando lo entregué, le tomé una foto y la coloqué en mi carpeta digital. Pero en cuanto que tú dices que verificar en el SPOA es difícil porque, por ejemplo, yo no tengo acceso. Entonces uno ahí, me imagino que uno se salva o se cura es cuando el encargado tiene de la estas foto como vos verificaciones dijiste a que lo sí tiene último. punto de acceso a SPOA es el que recibe los elementos en la unidad de recepción. Él es el que debe verificar, él ya le entrega a usted la misión de trabajo, él ya les asigna el peritaje. Para ustedes, si él avaló la recepción del elemento es porque él fue el que tenía que haber revisado. Pero un investigador raso, ¿sí? Un investigador que entrega y que recibe, o sea, la recomendación es esa. Sin embargo, para ustedes, señores peritos, pues verifiquen que si usted le revisó y el embalaje está en malas condiciones, pues de una vez llamarle la atención o comentarle al encargado de la unidad de recepción. Ves que me entregó un elemento con el embalaje malo. Es que el rótulo está destruido, está mojado, que pasa muchas veces, ¿no? Que se humedece y se corre la tinta. Entonces, hagan esas observaciones, ustedes de pronto no van a tener acceso a la SPOA, pero en lo demás, tengan muy en cuenta todo lo que les expliqué. Que esté igual la información, que no haya daños, que no haya, que el rótulo esté en buenas condiciones, el contenedor esté en buenas condiciones, mejor dicho, todo, para que después no le vayan a achacar a usted lo que sufrió el elemento de prueba o la modificación, alteración o destrucción. Gracias, Ana Carolina, muy amable. ¿Dónde se deja constancia
de esas observaciones de cómo está el contenedor y cómo está el elemento en la parte posterior, ¿sí la estamos viendo? Del registro continuo, es decir, en el reverso del registro de continuidad donde dice estado del MP y en las observaciones. Ahí se deja constancia de cómo se recibe el elemento y es muy acostumbrado que la gente coloca embalado y rotulado sin verificar contenido, ¿sí o no? Aquí. Pero pues vayamos un poco más allá a tratar de determinar no solamente embalado y rotulado sin verificar contenido, sino pues verificar el embalaje, verificar lo que les digo, la información y demás y dejar las constancias. No pueden haber errores en los formatos de cadena de custodia. ¿Qué tipo de errores no pueden haber? Modificaciones, alteraciones, raspados, borrados, lavados químicos, injertos, tachaduras, etcétera, lo que nos dice ahí, enmiendas y demás. Fuera de eso, retoques, que es lo que llamamos comúnmente repintado. Ni siquiera eso puede estar en los formatos. O sea, si usted ve el del almacén, ve un repintado en los formatos, no se lo recibe. No le van a recibir el elemento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que si usted embala bien, hay unos que no me dejan mentir, que cuando van a embalar un elemento, dañan 10 rótulos antes de embalar bien. Entonces, eviten estos errores. ¿Qué sucede? ¿Ven ustedes, hay alguno de esos errores en estos formatos? Sí, claro, ahí no está incorporado el ID, ¿cierto? No está incorporado el ID del registro de continuidad, del elemento material probatorio, perdón, en ese formato, registro de continuidad, no está el ID. Bueno, eso ya es Una descripción muy básica. Interesante en la parte de identidad, ¿no? Que pues solamente un celular y ya, por lo menos colocar el email, ¿no? Asterisco numeral 06 numeral y colocar el email. Sí, un celular debería tener por lo menos el email, por lo menos tener los emails, unas características técnicas más suficientes para darle idoneidad y autenticidad al elemento. Así debería ser, ¿no? Sin errores. Pero es que tenemos esta belleza. ¿Cuál es el error ahí? Que dicen, no, las horas las llenamos al final. ¿Sí? Para que cuadremos bien los tiempos. Y le pegaron la cinta y después, uy, ¿cómo ponemos la hora? No, pues, échenle ahí que eso no se dan cuenta. Miren que no se dan cuenta. Si ven el mismo rótulo, ya con la hora borrada. Y ahí es un error de la cadena de custodia. Ahí es un error de la cadena de custodia importante. Otra situación importante que no se debe hacer. Esto no se debe hacer. Ojo, no se debe hacer. Hay algunos que cogen el formato del elemento embalado y cogen la cadena de custodia, el registro de cadena de custodia y prac, ganchos. No se debe hacer. No se debe hacer. Debe estar exento de eso. Para que lo tengan ustedes al dedillo. Entonces, listo. Corrigió. Otro error. ¿Cuáles errores encontramos aquí? Disculpa, te interrumpo. Mirando ahí lo que tú dices, pero se supone que la cadena de custodia siempre va pegada pues con el elemento. Y si al no pegarse con un gancho, pues uno puede tener la probabilidad de que más fácil se pierda, ¿no? Esto primero, los ganchos, no se deben poner ganchos. Y si se ponen ganchos en documentos, por ley de gestión documental, ¿cómo se deben poner? Con un papelito que primero va un papelito chiquito, un cuadrito y luego, pero eso ya por preservación, ¿no? De la evidencia, porque lo que usted grapa está rompiendo el contenedor. Entonces, no es que por eso pues se vaya a quitar ilegal elemento, solamente yo estoy yendo a la minucia para que ustedes miren de ahí que pescan para cuando hagan su actividad, ¿no? Su actividad profesional. ¿Qué error encontramos entonces aquí en este formato de cadena de custodia? La hora y el número de hallazgos como bueno, muy bien Nelson, muy tachonado, bien enmendado. Muy bien Fernando, Darío que nos dice por chat que el número 3 está repintado, sí señor. Esto era otro número y lo corrigieron, aquí no te lo van a recibir en el almacén de evidencias, no te lo van a recibir. Aparte de eso, un error muy importante que no están viendo, ¿qué versión es este formato? Sí, esta versión es como antigua, ya está descontinuada. Este es una versión 3 creo que es, si no es 2, porque el día, mes, año está como día, mes, año, no está año, mes, día, es 2. Porque ya en la versión 3 venía año, mes, día, solo que venían 2 dígitos, o sea que esta es versión 2. No te lo van a recibir en el almacén de evidencias, no te lo van a recibir.
Muy importante, que ustedes cuando verifiquen los elementos detecten esos errores. Aquí, ¿qué error tenemos? También está como resaltado algunos dígitos, Exacto. como Entonces tenemos repintados. este 1, que no sabe si es un 1 o un 2. Tenemos este 2 que está repintado muy bien, como nos dice el doctor Jairo. Entonces, así no te lo van a recibir al almacén. Hay que hacer otro rótulo. Si si tienes el momento o la oportunidad de hacerlo. Si ya hay varios registros de continuidad, les explico más adelante cómo se corrige. Ahora, si tengo un error, precisamente les voy a explicar cómo se corrige. Si tengo un error en los formatos de cadena de custodia, digamos que me quedó malo este último número, el 5. Así lo corrijo, ¿sí o no? No, señor, hay que trazar una línea transversal al número y en la parte superior de la casilla donde existió la equivocación o la posible duda de la digitación, colocar el número correcto y hacer, si es posible, una observación en el mismo registro de continuidad. Bien, doctor Jairo, ¿eso lo viste en nuestros videos o lo viste en otra parte posible, también? Claro. Ah, muchas gracias, bien, excelente. Sí, señor, en los videos, Miguel. Creo que ibas a participar. Sí, igual a lo del compañero, hay que trazar una línea, no tachar ni nada, sino trazar una línea para hacer la corrección, y en observaciones hay que dejar claramente la observación que se hace con respecto a la corrección que se Estamos hizo. muy atentos. Efectivamente, entonces, ¿cómo sería la corrección? Nos dice el manual en los aspectos transversales, como dicen los compañeros, que se debe hacer si no es posible diligenciar otro formato, si no es posible. Porque resulta que usted recolectó y embaló. Listo, Jairo, recolectó y embaló el elemento. Y le va a entregar el elemento a Jenny. Le dice, doctora Jenny, aquí está el elemento, se lo entrego. Y la doctora Jenny dice, uy, un momento, doctor Jairo, el número está mal. El 5 no era un 5, sino un 6. Qué pena, pero yo no le puedo recibir ese elemento. Entonces, ¿qué le recomienda Jenny a Jairo? ¿O qué hace Jairo en ese momento? Sí, efectivamente se le devuelve al compañero para que haga la respectiva corrección. Exacto. Y la no, para que haga la corrección, para que vuelva y haga el rótulo, ¿cierto? Para que vuelva la diligencia o el formato de cadena de custodia. Sí, ahí en ese caso se podría, toda vez que no ha sido... Es la primera. O sea, apenas lo diligenció y se lo va a entregar a la... Muchas gracias. Nos dice igual la autora Caterina. Al investigador líder. Efectivamente, se traza línea, se corrige, se firma por quien hace la corrección. También, dice Fernando, se debe dejar constancia en las observaciones. Muy completo, muy preparados, como decimos. Excelente, los felicito. Entonces, esto es súper importante. Cuando no es posible, entonces resulta que yo se lo entregué a Jairo. Jairo se lo entregó a Jenny. Jenny se lo entregó a Aura se lo entregó a Fernando. Y Fernando dice, uy, hermano, aquí se equivocaron. Este número 5 no era un 5, era un 6. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Lo que ustedes mismos dijeron. Miren que estamos construyendo el conocimiento. Se escribe, se subraya en la línea con el texto a corregir, se escribe ese nuevo texto y se dice quién lo hizo con su identificación y la fecha, ¿no? ¿Quién hizo la corrección? ¿Qué corrección hizo? Y la fecha. Y también dónde se deja constancia de eso. Miren, así. Entonces, raya al margen, se coloca la corrección y quién la hizo, firma y cédula y fecha. Perdón, firma y cédula. ¿Y dónde más se va? Nos dice la cadena de custodia. El manual se va a observaciones, como dijo nuestro compañero precisamente en el chat, y se deja constancia en la parte de observaciones, fecha, quién hizo la corrección y por qué hizo la corrección. Miguel, una pregunta, listo, eso es cuando es un número, pero cuando se equivocan, por lo general, al final la noticia criminal y son varios. La noticia criminal acá completa. Entonces, si se equivocan la noticia criminal completa, pues acá colocan los números completos y vuelven y colocan nombre y firma y cédula. Que me equivoqué en la descripción del elemento, pues entonces colocan también, rayan o hacen el subrayado y colocan, perdón, colocan la corrección y colocan quién la hizo. No importa que, bueno, pasó por dos personas antes y llegó donde mí. Me di cuenta que la noticia criminal estaba pues diferente, no sé, a los actos de derecho capturado o a la orden de policía judicial. Entonces yo, siendo la tercera persona, ¿puedo hacer la corrección tranquilamente? ¿Por qué? Porque aquí ya es difícil. Listo, gracias. De pronto volver a ubicar la persona que hizo el rótulo original para que lo corrija y fuera de eso, volver a arrancar toda la trazabilidad ya no habría forma. Entonces toca hacer la corrección ahí.
¿Cuándo sucede esto? Cuando, como les digo, de pronto yo recolecté, le pasé al perito, el perito me devolvió, lo llevé a donde el otro perito, se lo pasé a otro compañero y al que hizo el transporte, traslado, y ese ya lo lleva al almacén. Pero si yo recolecto el elemento y lo llevo de un almacén, créame que ahí mismo se van a dar cuenta del error y me va a tocar corregirlo de una vez, volver a embalar. Porque generalmente así pasa. Así pasa, pues, mejor dicho. Porque los del almacén sí son muy estrictos en esas verificaciones y te van a decir, no, no, qué pena, aquí hay un punto de más. Aquí hay una coma que no hay en el otro. Aquí hay un repintón, aquí hay, bueno, etcétera. Entonces te van a mandar a hacer otra vez los formatos. No te lo van a recibir. Pero si ya tiene varios registros de continuidad, ahí, pues, ¿qué más se puede hacer? Toca corregir de alguna manera. Y este manual nos da esa opción que no estaba en otros manuales. No había en los manuales anteriores, no existía esta opción. Para que nos quede muy claro. No existía. Ahora vamos con la otra participación, que era Jenny. Miguel, con respecto a lo que tú estás diciendo ahí, bueno, en el momento de la noticia criminal es fácil hacer como acabamos de decir, pero digamos en la descripción, tú sabes que la descripción va tanto en el rótulo como en la cadena de custodia. En el evento de que haya pasado, el elemento no ha ido al almacén porque es evidente que el almacén le devuelve a uno si viene mal, si mal Sí. viene la descripción mal o no coinciden las dos partes, ¿cierto? En el evento de que este elemento se incautó, se mandó a perito de una vez, bueno, hubo varios registros de continuidad. ¿Cuál descripción se debe dejar tanto en el SPOA, en el sistema SPOA, en la cadena de custodia, El que el esté del bien. rótulo o el de la cadena de custodia? Y a ese, pero es que, digamos, hagamos el ejemplo de que soy la investigadora, pero no fui la que inicié la cadena de custodia. Ahí, ¿yo qué descripción dejo? Porque no sé con exactitud que yo no fui. Yo soy como la última parte o esto que va a llevar al almacén o que por X y Y motivo lo tengo. Digamos, quizá pudo haberse incautado, sí, se haya iniciado la cadena de custodia en una URI. Y nunca, o sea, pasó a ser toda la parte técnica y nunca se llevó al almacén y llegó a Te comprendo. la parte del radicado ya de Te pongo un ejemplo. investigación. Me están describiendo Ahí un celular ¿qué hago yo, digamos, en el evento de y que hay haya datos que yo mal? no, de pronto no sé si estén bien o estén mal, algo así más o menos. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Si no tengo certeza de cuál está bien, el rótulo o la cadena de custodia o el SPOA, ahí ya me toca informar al fiscal o al investigador que lleva el caso, que me está entregando el elemento. Ahorita vamos a mirar otra diapositiva donde explicaba precisamente cuando se detectan los errores, informar al responsable, es decir, al que me está entregando. La otra, si tú eres un perito, por ejemplo, eres un investigador y te están entregando el elemento, como les decía, ahí es el momento para verificar. Y si encuentras que el rótulo, si encuentras que la cadena de custodia son inconsistentes, si encuentras que lo que está en el SPOA no es, si encuentras que la persona no está cargada en la continuidad, si encuentras que está mal el contenido, mal el contenedor, etcétera, entonces tú puedes tomar la potestad, como dice aquí el manual que lo vamos a ver, de informarle al responsable que te lo está entregando y decirle qué pena, no te lo puedo recibir. No te lo puedo recibir por esto y esto y esto y esto. Entonces, ahí te informo para que deje la constancia. No, que recíbamelo así, entonces, listo. Recibo, ahí me hago el informe y me remito al fiscal y le informo la novedad. Sí, yo igual tenía esa duda porque pues tú sabes que a veces se reciben Claro, elementos y no embalaste ni no rotulaste ni hiciste el necesariamente caso. uno sea el que lo inició, ¿no? Y hay detalles cuando son descripciones demasiado largas, hay detalles que se pasan y pues obviamente ya cuando va la parte final, Así que es el es. almacén, es donde uno se evidencia ese tipo de errores que ya recibiéndolos uno, pues uno tiene que asumir la responsabilidad. Otra cosita que te iba a preguntar, es que no estoy segura, pero creo que el sistema SPOA, ahora en el tema de ingresar a la cadena de custodia, hay una parte de observaciones. Estas observaciones de las correcciones que se hacen en la parte de abajo de la cadena, Efectivamente, es esas el punto 9, si no observaciones estoy mal, de la cadena de se deben custodia, dejar 8, ahí, ¿no? perdón, de la cadena de custodia, donde tú debes dejar las observaciones y son las mismas que vienen en el formato, las del sistema SPOA que las que van en el formato. Tienes toda la razón. Doctor, gracias. Una pregunta. Todo este tema que ustedes están hablando de cadena de custodia en estos momentos, doctor, esos son manejos
que se hacen internamente entre los investigadores, bueno, laboratorio, etcétera, de lo que están hablando de registro de continuidad y todo esto, esos procedimientos son netamente internos allá dentro de los PJ y todo esto, doctor. Y ellos tienen la obligación de, ¿cómo enfoco la pregunta? A ver, en la práctica, bueno, me llegó el expediente, me llegó la documentación, se me traslada. La situación es, a ver cómo me explico, o sea, bueno, hay casos en que se traslada la prueba, ¿sí? Envían la prueba y todos esos formatos tienen, precisamente de lo que se está hablando ahorita es lo que uno como abogado observa. O sea, enmendaduras, tachonazo, faltan fechas, faltan horas, son muy pobres el contenido de los mismos formatos. Pero realmente pues uno como abogado no se enfoca en eso porque de pronto uno desconoce todo este tema, ¿sí? La pregunta como tal es... Te entiendo. ¿En qué afecta el proceso? Recordemos que tenemos una parte formal. Que no conozco mucho el tema, No, tranquila, doctora, está excelente. Como no conozco tanto, no sé cómo preguntar la inquietud yo aquí le estoy explicando tengo, las generalidades, pero esto sirve tanto para un lado, para que los de la parte, como nuestros compañeros que son peritos de la fuerza pública, del CTI o investigadores, pues fortalezcan sus casos, ¿no? Y por el otro lado, el caso tuyo, es el caso, por ejemplo, de nuestra empresa, que ya es una situación de verificar que se haya cumplido con los protocolos y los procedimientos. Aquí está el manual de cadena de custodia, doctora. El manual de cadena de custodia es de acceso libre para todo el mundo. El manual de cadena de custodia, si bien es cierto, genera unas ritualidades, unas formalidades, que en muchos casos no van a hacer que un elemento pierda su capacidad demostrativa, pero para eso están ahí. Entonces, ¿tú qué debes hacer? Evidenciarlas en su mayor cantidad, porque mientras más, digámoslo así, errores, mientras más afectaciones negativas tenga un procedimiento, pues tú sabes que más se van a acumular puntos para lograr, pues, generar una duda razonable, digámoslo así. Que es que sí, se le colocó mal la hora, como decía un compañero una vez. Miren este ejemplo. Un allanamiento de un alambique, no sé si conocemos el término. Entonces yo hice un operativo grande y unos compañeros fueron a un sitio y yo fui al otro. Entonces los mandé a verificar, bueno, todo ese cuento, se montó el informe. Yo asumo el error de que yo era el líder del caso, entonces yo los mandé a verificar y con la dirección y los datos que ellos me colocaron hicimos el informe, se hizo la solicitud. Me confié, pero ese no era, en realidad eso no es una excusa, me confié, no, yo debía haber verificado, listo, monté el informe, se hizo el allanamiento. Cuando ellos van al allanamiento, la dirección que habían verificado, por ejemplo, era calle Octava, número 1553. Y a lo que fueron a la casa, resulta que se habían equivocado y no era 1553, sino 1535. Pero esa era la casa que le tomaron foto, todo. Entonces, ¿qué hicieron? Entraron al allanamiento. En el acta de allanamiento se equivocaron otra vez en la dirección, 1585. Ya ni 1553 ni 1535, sino 1585. Y cuando colocó uno de los rótulos, no todos, uno de los rótulos, se equivocó el muchacho otra vez en la dirección. ¿Y qué creen que pasó? Por esas, me acuerdo tanto de ese caso porque por esos 4 errores decretaron ilegal el allanamiento. Imagínense. O sea, en muchos casos los jueces son muy garantistas y en otros casos los jueces son muy permisivos con la fuerza pública o los investigadores que hacen los procedimientos. Cuando se fue a la audiencia, yo sí hablé con la fiscal y la fiscal dijo, no, yo no quiero legalizar ese allanamiento porque trata, yo le doctora, pero es que es un error de digitación, le dije yo. Pero es que no es un error, me dijo, son 4 errores. Son 4 errores. Y no, doctora, tranquila, que eso en la audiencia el muchacho él expresa y él dice pues que fue la equivocación de él, etcétera, etcétera. Sin embargo, él fue y dijo, ya no, qué pena, un error de digitación. Entonces la defensa, pero señor juez, acá hay otro error de digitación y acá hay otro error de digitación. ¿Y cómo así que en este rótulo otro error de digitación? O sea, ¿cuántos errores de digitación tenemos que permitir que el investigador haga? Pues que nos dé una cuota, ¿no? O señor juez, establezcamos acá una cuota de cuántos errores se pueden permitir para que a partir de ahí sí contemos cuántos no se pueden permitir. Y a raíz de eso, el abogado fue tan incisivo con eso que dijo, pero es que no tenemos certeza de cuál fue el inmueble al que se hizo el allanamiento. Es más, la orden de allanamiento desde el momento que se emitió estuvo mal porque el inmueble no está bien individualizado y esa es una de las condiciones esenciales de un allanamiento de registro. Fuera de eso, no contentos con eso, para error aquí, error. Entonces estos muchachos ni siquiera saben a qué diligencia fueron ni dónde fueron. Y así le dio hasta que el juez le dio la razón.
Entonces, lo que tú dices, para resumirte, Yamile, y qué pena que les cuente esta infidencia, pero me parece importante esta casuística, es que puede que es con un juez, como dicen los investigadores, propias tropas. ¿Qué es un juez propias tropas? Un juez que les avala. Así se equivoquen, les avala. Pero es que es difícil cuando tú le demuestras que hubo 10 errores, 15 errores. Entonces, pues ya tiene que pasar algo. Y si tú sabes que si te niegan, si no te reconocen esos errores y si no te reconocen el mal procedimiento, pues tú ya tienes que escalar a segunda instancia y ya irte pues hasta donde te corresponda, para que te den en último momento pues la decisión final. ¿Sí te quedó claro? Con un error, con una hora no te van a decretar Sí, ilegal un doctor, elemento. Bueno, de muchísimas pronto sí, gracias. pero si tú sumas y sumas y sumas, créeme que eso va a hacer mella. Seguimos con los chats que nuestros compañeros están muy activos. Muchas gracias. Dice Omar, si no están realizadas las correcciones del caso, puede solicitar al juez declarar nula la prueba por no poderse garantizar la autenticidad de la misma y la exclusión de la misma dentro del proceso. Excelente. Artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, ¿sí o no? La cláusula de exclusión. Muchas gracias. Vulnerabilidad del derecho al debido proceso. Muchas gracias, Omar, otra vez nuevamente. Muy amables. Continuemos entonces. Creo que eso quedó resuelto, ¿no? Yo les comparo el proceso penal. Yo quiero ser muy práctico cuando yo explico. El proceso penal es como un partido de fútbol. Yo sé que a muchos no les gusta el fútbol y pues a algunas mujeres menos. Pero comprendámoslo desde esa perspectiva, que es un partido de fútbol, es un juego, aquí no estamos peleando. Pero se trata de meter goles. Y mientras más goles meta uno al otro, pues más va a ganar en la presunción de inocencia o más va a ganar de pronto en la inferencia razonable, quiere decir pues que cometió el delito. Entonces se trata de sumar y de sumar y de sumar. Fácil, la ventaja es que así la fiscalía meta goles, la defensa no tiene ni siquiera que ganarle en goles. Por ejemplo, la fiscalía metió 10 goles, o sea, logró demostrar 10 cosas. Pero con que la defensa a veces logre demostrar 5, aún perdiendo el partido en goles, gana la duda razonable y gana el proceso. Entonces, en ese punto, bien. Pero como les digo, hay jueces que son propias tropas para los investigadores y son muy permisivos, son muy garantistas y hacen equipo a veces con la fiscalía y con el Ministerio Público para prácticamente avasallar a la defensa y irse pues a negarle todo lo que pide. Eso lo estamos viendo, o sea, después de varios años de trabajar, ya estos años que llevo por fuera, me doy cuenta que es así. Que cuando uno está en la parte investigativa pública, uno dice, no, menos mal que me avalaron, ¿no? Pero ya uno está que dice, pero ¿cómo es posible, hermano, que con 3, 4, 5 cosas, esto que es bien sustancial, que es bien importante, y les van a avalar? Pero pues bueno, así es el juego. Por cada elemento, un registro de cadena de custodia. Por cada elemento, un registro de cadena de custodia. ¿Qué quiere decir esto? Esto, ¿sí o no? Tenemos estos elementos, entonces hacemos un registro de cadena de custodia por cada uno de esos proyectiles que hay. Cartuchos, perdón. Muy bien, Para ese gracias. caso en particular, ¿Quién sí. nos complementa? Hablamos el debate. Profe, como los cartuchos tienen la misma naturaleza, se pueden embalar en un mismo contenedor, separándolos, por decir, con Muy bien, envueltos en gracias. papelitos cada Otro uno. punto de vista. Dice Jenny, por las características. Depende de su naturaleza, dice la doctora Caterina. Señor, buenas noches. Eso depende de las características del elemento. Si son características si las características son similares, puede ser un solo contenedor con un solo rótulo, una cadena de custodia, Muy bien, Pedro, donde se muchas indica la gracias cantidad. por tu participación. Está muy chévere el debate porque es ajustado a lo que estamos hablando, ¿no? A veces me dejo llevar por cantos de sirena y nos vamos para otros temas, pero aquí es en lo que estamos. Muy bien. Entonces, ¿por qué les hago esta comparación? Porque ustedes se van a manual de cadena de custodia, ahí les dice claro, por cada elemento, un embalaje, un registro de cadena de custodia, ¿sí o no? Pero ustedes se van como tal al desglose del embalaje elemento por elemento, les va a decir que para cartuchos, o sea, munición, no vainillas, no proyectiles, sino para munición, ustedes las pueden embalar todas en un solo contenedor. Entonces, aparte de, por eso les comparo, porque aquí está viendo los aspectos transversales, pero vayámonos acá. Ya también a los embalajes particulares e individuales de cada cosa. Proyectiles de vainillas, no. Municiones en embalaje de fabricación, son estas, son munición, no han sido disparadas todavía, no han sido utilizadas. Entonces, ¿qué dice?
Clasificar por calibres en cajas y bolsas plásticas. Este tipo de elementos no requieren embalajes individuales. Por eso les puse la cascarita ahí. Entonces, para que nos quede claridad. Sí, el manual dice que por cada elemento probatorio hubo un registro de cadena de custodia. Pero acá nos está diciendo también que no, que hay algunos elementos allá de manera puntual que no lo requieren. Entonces, voy con los chats, que también hay participaciones. Dice la doctora Caterina, depende de su naturaleza en las muestras ambientales, que es tu especialidad, vuelvo a hacerte propaganda, es una especialidad novedosa y muy bonita. En las muestras ambientales, si son recolectadas de un mismo punto, se diligencia un solo rótulo y una cadena de custodia, haciendo obediencia al siguiente punto que les voy a mostrar. Característica, lote y calibre. Gracias, Miguel, exacto. Entonces, se dividen por calibres. Yo les mostraba la vez pasada. Yo tengo esos cartuchos aquí. Esta munición desactivada. Tengo cartucho de revólver, cartucho 38, 7.62, de fogueo. Tengo de 45 y tengo de escopeta o de postas y perdigones. Entonces, ¿los embalo todos en un solo? Según esa apreciación, ¿los embalo todos juntos? ¿O qué hago? Como dice Miguel. Muy bien. Por calibres calibre. y embalo por separado. Los divide por calibre. Si ya quiero, ¿qué puedo hacer? Bueno, embalé por calibres y ahora procedo al siguiente paso. Sí, están por calibres diferentes, embalé por separado los calibres. Pero ¿qué puedo proceder a hacer? Miren, munición, todos son iguales, todos en una sola estopa o costalilla se embalan. No hay problema. Entonces, ¿qué puedo proceder a hacer? Mira, aquí un ejemplo de embalaje individual. Listo, muy bien, embalaje individual. Pero ¿qué pasa cuando ustedes mismos me dijeron? Es que son elementos de la misma naturaleza. Es que son elementos que por eficiencia y economía procesal, grábense a fuego, tatúense otra vez, háganse espacio en el tatuaje enseguida, el tatuaje de los medios cognitivos, del MPF de hilo y de los motivos fundados, corran un poquito para un lado de ese tatuaje y tatúense estas dos palabras para el concurso, sobre todo los del concurso. Por eficiencia y economía procesal. Esto les va a salir y les ha salido en los dos concursos anteriores. Eficiencia y economía procesal. Siempre debe procurarse estas dos cosas. Entonces, por eficiencia y economía procesal, dice el manual, cuando los elementos tengan, va ahí, misma naturaleza, misma diligencia, se podrá diligenciar un solo registro de cadena de custodia. No quiere decir que se tienen que embalar juntos. Se puede hacer un solo registro de cadena de custodia. Pero ahí va la claridad. Ojo, teniendo en cuenta el embalaje rotulado por separado. Mírense nuestro video de embalaje de vainillas o de proyectiles en nuestra página de YouTube. Ahí explicamos varias formas de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que, como decía nuestro compañero, cuando es munición viva o en su embalaje industrial, es decir, sin disparar, pues no hay necesidad de utilizar lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? El pedacito de papel, como decía el compañero, y embalar la vainilla y hacer la bananita y meterlo a la caja, no hay necesidad. Cuando es munición, no hay necesidad. Pero cuando son proyectiles de vainilla, sí, ¿no? Pero resulta que tengo proyectiles de vainillas, tengo varios. Entonces, ¿qué debo hacer? Ahí sí, protegerlos para que no se dañe el microrrayado, no se dañen las marcas de los eyectores, ni de las agujas percutoras, ni de los martillos. Ahora sí, bananita para todos. Y ahí sí los puedo incluir todos en un solo embalaje, en un solo registro de cadena de custodia, pero diferenciando cada uno de ellos. ¿Cómo lo diferencio? Por ejemplo, hago la bananita y después lo cubro con una cinta de enmascarar, pero la cinta antes de pegarla, le marco ahí, MP1, vainilla 9mm. Al otro, MP2, vainilla 9mm, ya, otra vez. MP3, MP4, MP5 y los marco para diferenciarlos. Así lo puedo hacer. Ah, no, que yo lo quiero hacer en un sobre manila. Listo. Que yo lo quiero hacer en una bolsa plástica. Bananitas y bolsa plástica. Listo. Me disculpan si les digo bananitas porque puede sonar como un poco ordinario, pero es como con un fin académico, más bien de que ustedes se tatúen eso en la mente. Pero son fragmentos de papel sin imprimir, ¿no? Tengan eso en cuenta. ¿Claro? Tenemos aquí un ejemplo, miren, vamos a la parte visual. Me gusta este tema de las imágenes para los que son visuales. Somos visuales, yo me considero visual, se han podido dar cuenta de pronto. Visual y kinestésico. Entonces, de aquí podemos decir que todos esos elementos los recolectamos en un solo registro de cadena de custodia o toca por separado.
Bueno, hasta aquí vamos por separado, ¿sí o no? Muy bien, gracias. Por separado. ¿Por separado o con otro elemento? Separado. 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 Tenemos Si hay más el 5. vainillas, Entonces, con las demás 4 vainillas. y 5. ¿Los podemos embalar juntos? Sí, por misma naturaleza. Gracias, Si Tatiana. quieren la misma Muy bien, Haciéndole Gabriel, Tatiana. el envoltorio en el papel. Misma naturaleza, misma diligencia. Porque si ustedes miran, el 4 y el 5, aquí los podemos ver, ¿sí o no? Si lo alcanzan a ver, de pronto no alcanza a ver bien el número 4. Gracias, Miguel. Muy bien, juntos pero no revueltos. Excelente, una buena precisión coloquial. 4 y 5, si los ven ahí de pronto. Aquí en la imagen, este es el 4 y este es el 5, dos vainillas. Se pueden embalar bajo un mismo registro de cadena de custodia, es decir, por separado, como dice Miguel, juntos pero no revueltos, es decir, diferenciados, marcados diferente, pero bajo un mismo registro de cadena de custodia y por consiguiente un mismo contenedor. Gracias, Miguel. Miguel, es que cuando, si muy bien es cierto que las vainillas tienen su misma naturaleza, cuando existen los proyectiles en el lugar de los hechos deformados, claro está, o se encuentre por X o Y razón un proyectil, este embalaje, a pesar de que uno pues tiene conocimiento que es, por ejemplo, 9 milímetros, calibre 9 milímetros, de igual forma se tiene que hacer por separado, Miguel. Traer esa acotación también. Bueno, aquí no con las vainillas, sino por separado. Te dan la opción de que tú mismo justifiques si sí o si no. Pues, te dan la opción, porque si tú encuentras un proyectil en una oquedad en una pared y al lado hay un árbol y está el otro, y lo recuperas, pues ya tú decides si lo embalas por separado o no, dependiendo del método de búsqueda, la identificación y numeración, y dependiendo de las características, si son de la misma naturaleza o no, y si son de la misma diligencia o no. Sigues, Jenny. O sea, ya te lo dejo a tu potestad. Hay algunos que lo embalarán junto, tú lo podrás embalar por separado y no está mal. Esto es más bien por eficiencia y economía procesal, no es obligación. Miguel, ¿por qué la inquietud? Porque resulta que en una diligencia, un funcionario de la policía, al día siguiente que se realizó una inspección al lugar de los hechos, allegó al despacho un proyectil. Sí, un proyectil deformado, y resulta que no era de la misma naturaleza de las vainillas, pues claro está, unas 9 milímetros, calibre 9 milímetros, y el proyectil era de un 38, calibre 38, de un revólver, y lo allegó al día siguiente. Entonces, la recomendación fue tomar la entrevista al funcionario de la policía e iniciar cadena de custodia del elemento. Pero sí, exacto, ese es el recto proceder. Pero de igual forma hay que tener en cuenta que uno no sabe también muchas veces, pues no sé, como usted dice, que en Colombia puede que no exista, pero a veces puede existir esta corrupción y tratan de como desviar la investigación, ¿no? Y pues allegan elementos muchas veces de esta forma. Sin embargo, aquí nos dice el manual, se podrá, no es obligación. Hay compañeros que yo he visto en informática forense que cuando hacen esos procedimientos con celulares, los embalan por separado, ¿sí? Los rotulan por separado, pero los meten todos en una sola caja o en una sola bolsa grande. Y no está mal. Hay otros que embalan celular por celular. No está mal. ¿Listo? No hay problema. Te pongo un ejemplo, Jairo. Tú llegas a una diligencia del lugar de los hechos. Hay unas personas que fueron agredidas por arma de fuego, pero fue una masacre, mejor dicho. Entonces tú no encuentras dos proyectiles en oquedades y de pronto en el suelo, sino que encuentras 80 proyectiles. Ahí viene la pregunta, ¿haría lo mismo por separado o de pronto por economía, eficiencia y rapidez, todos en uno solo? No, claro que serían todos en uno solo, es de la misma naturaleza, la misma diligencia, del mismo lugar de los hechos, claro está. Tiene la congruencia para embalarse dentro de un mismo contenedor y realiza un solo rótulo y un solo registro de continuidad, claro que sí. Como, muchas gracias. Doctor, y entonces en las masivas, en los cotejos de voz, ¿cómo hacen entonces? O sea, ¿cómo podría ser esa prueba? Entonces, todas son ilegales porque cuando están
el fiscal está mostrándole las pruebas al juez de garantía Interceptaciones. Ujú. de las grabaciones, de las interceptaciones telefónicas. Esas interceptaciones nunca las entregan por separado ni nada. Y lo que hacen es que ponen las grabaciones de los supuestos implicados y no está la prueba como la están manifestando ahorita aquí en el diplomado, doctor. Entonces, frente a ese caso, son pruebas entonces Bueno, doctora Yamile, aquí la ilegales. situación es que las salas de Pienso, ¿no? interceptaciones, de monitoreo de análisis de comunicaciones, SACOM se llaman en policía y hacen parte del sistema Esperanza como tal, manejan unos procedimientos, la verdad, muy bien estructurados. Esto va de la mano incluso del DIC. Eso va muy estructurado, o sea que por ese lado no creo que haya una ilegalidad. ¿Ellos qué Sí. hacen? Cuando ya se ha cumplido el tiempo y los elementos, las interceptaciones arrojan resultados positivos, pues se hace simplemente la grabación de los CDs, se embalan, se rotulan y se entregan a la fiscalía. Pero aparte de eso, se hace una copia espejo. La pueden hacer directamente desde allí o el investigador le pide al fiscal que le facilite una orden para hacer la copia espejo de esas grabaciones. Porque sobre el CD original no se trabaja, se trabaja sobre la copia espejo. Entonces, esa copia espejo es la que te ponen de pronto a reproducir en las audiencias. Por eso tal vez no está embalada y rotulada como tal, pues así con esa rigurosidad. Pero la original sí está bien embalada, rotulada y tiene que ser manipulada con toda la delicadeza. Sí, sí, doctor. Más concretamente, Ujú. sí tocó el Sí, tema claro, que de no. pronto nos fue preguntarle y era Y eso, aparte el de eso, embalaje y dentro de el esa copia rotulado. espejo, el Entonces, pues, investigador, porque yo trabajé así, entonces uno le pedía al fiscal, ya tengo la copia espejo, entonces yo tengo el elemento para consulta, dice el formato del FPJ8, listo, para consulta. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de hacer un análisis sobre esas comunicaciones. Y ya yo, como investigador, porque el analista de la sala no te hace un análisis pormenorizado, simplemente una OVA, que es la observación del analista. ¿Sí? La OVA, que es la observación del analista, te relaciona un informe muy somero, no como antes, que era tras la iteración y todo, ya no es obligación. Pero ahí sí yo como investigador, yo puedo inclusive con la fiscalía coordinar tras las iteraciones si es que así se quiere. O simplemente relacionar del minuto 1,38 al minuto 1,56 de la llamada número tal, del audio tal, del teléfono interceptado tal, se dijo esto puntualmente, parrán, que es lo que yo quiero que se muestre en las audiencias. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Señor juez, con base en el informe investigador de campo de mi colaborador, de mi auxiliar de la justicia, mi investigador Miguel Calambás, me permito proyectar el minuto 1 que se relaciona al informe donde la persona manifiesta esto, tan. Y para lo reproducen y ahí está efectivamente como está en el informe, corresponde con la observación del analista y efectivamente todo está bien. sí, doctor, muchas gracias. Qué pena, Miguel. Es que con la imagen que está proyectada ahí, tengo, no sé, es como para que me aclares un poquito, el tema del embalaje del arma, ¿también se hace o se puede hacer en el mismo, No, embalaje de las vainillas o los proyectiles si no, corresponden a esa arma? sería En la misma apresurado embalaje. asumir que los proyectiles encontrados son del arma encontrada. A pesar de que el arma sea de calibre 9 milímetros, sería apresurado manifestar eso. Entonces no van por separado. Gracias, Miguel. Listo, entonces seguimos. Cuando son elementos de prueba de proyectiles, específicamente dice aquí, proyectiles recuperados en actuaciones médico-quirúrgicas o médico-forenses, es decir, en establecimientos médicos, sean clínicas, hospitales públicos o privados, o en medicina legal, ya para como tal, pues la parte forense, o incluso en un hospital o en un centro médico, pero sobre todo en la parte rural donde no hay medicina legal y a los médicos rurales les toca hacer las necropsias. Entonces ahí, así se encuentren 10 proyectiles, calibre 9 milímetros todos, cada uno se embala por separado. Qué pena, Miguel. Cuando son el tema de ingeridos en aeropuerto, el embalaje se hace individual Estábamos porque pensando creo igual, que eso no se expulsa todos al mismo tiempo. estábamos pensando ¿Cómo igual y se les hace el quería poner esa embalaje? pregunta Gracias. para que ustedes me den unas apreciaciones y concretemos. ¿Qué creen ustedes? ¿Por separado o juntos? Son 80 dediles. Se les dice dediles porque son la parte de los dedos de los guantes de látex, ¿no? 80. Un ejemplo, 70, 50. ¿Por separado o juntos? ¿Cómo, Jairo? Igual todos, Miguel.
Muy bien. Todos juntos también. Si es de a la misma persona que se le halló, Estuve todos precisamente juntos. previendo eso y estuve en comunicación con compañeros de antinarcóticos que trabajan en estos casos que son muy importantes y me dicen que el procedimiento interno es que todos se embalan juntos. ¿Con base en qué? Precisamente en el punto 2 que miramos, porque son de la misma naturaleza y de la misma diligencia. Entonces todos se embalan juntos. Sí, Miguel, pero tengo una pequeña duda. Al diligenciar el rótulo, ¿la hora cuál se deja? ¿La donde inician la extracción de los Dediles, ajá. ingeridos o de los dedos? ¿Es que dices tú? Bueno, pues, o Ahí sí la es fecha del potestativo último del que extraje. investigador que coloca en el rótulo porque eso no está descrito. Lo que sí es importante, Jenny, y dejas un precedente muy, digámoslo así, muy necesario, y es que esto sí hay que describirlo con claridad. ¿Dónde? La hora de inicio y la hora de término de la evacuación de los dediles. En el En los informe informes donde se investigador de deja campo. claridad. Generalmente, uno que siempre hace, coloca la hora donde inició. Por ejemplo, si yo voy a hacer un bosquejo, yo coloco la hora en que inicié a hacer el bosquejo, no la hora en que lo terminé. ¿Ya? Entonces, generalmente uno pone la hora en que inició la evacuación, pero, o la inició la recolección, pero, pues ya es potestativo y tú aclararás eso y lo explicarás si te llaman a audiencia. Bueno, porque usted en el informe dice que la evacuación inició a las 8 de la mañana y el formato de rótulo está a las 10. Ya tú explicarás, es algo muy sencillo, no es algo de complicarse, porque está dentro del término. De las 8 a las 10, pues colocaste las 10. Y usted dice, yo coloqué las 10 porque fue la última evacuación donde ya se recolectaron todos y se embalaron. No hay problema. Y si colocas la primera, dice, sí, lo coloqué porque fue donde empezó como tal el procedimiento de evacuación. Entonces, así quedó. Pero tranquilo, doctor, que en el informe está explicado completamente la bitácora o el tiempo pues en que se desarrolló toda la evacuación de los dediles. No hay problema. Gracias, Miguel. Qué pena que hoy estaba molestando un poquito más, pero imagínese que llegado el caso que en estos temas que las personas que están transportando estos estupefacientes en el interior de sus organismos, digamos que no quieran colaborar con el procedimiento. Ellos efectivamente se sometieron al body scan y no quieren colaborar. Ellos son asesorados a veces muchas veces pues con profesionales del derecho igual y no quieren colaborar. Entonces pues se tramita, claro que sí, el control previo por la inspección corporal por parte del juez de control de garantías, pero de igual forma, digamos, no quieren colaborar. Pasan las horas. ¿Cómo se debería contrarrestar esta situación, doctor Miguel, si llegado el caso? No quería prolongarme en esto, llega a pasar. Pero aquí es importante lo que dice el doctor Jairo. Primero, se debe procurar, en el caso de la expresión corporal, hay una opción y es que se puede hacer con acta de consentimiento de manera voluntaria, que es lo que hacen muchos policías judiciales. De manera voluntaria la persona permite esa expresión corporal que no la hacen pues físicamente, sino mediante el body scan. Y ese body scan pues detecta y con eso ya le dicen pues que si desea entregar los elementos como tal, permite la entrega de esos elementos que lleva ingeridos. Ojo, no se dice mulas, se dice correos humanos o ingeridos, que es el término. Entonces, si la persona no quiere, primero hay gente que ni se somete al body scan. Una vez que se someten, hay gente que no quiere facilitar pues el procedimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? No se pueden obligar. Pero es que hay un riesgo para la vida porque se le pueden estallar allá y se pueden morir, etcétera, pero no se pueden obligar. Simplemente se dejan las constancias y se informan. Una vez realizado el procedimiento con el body scan, habiendo autorizado y consentido, se niega a continuar con el procedimiento. Usted no lo puede obligar. Una vez manifestándole que se cuenta con, porque ellos tienen unos perfiladores, ¿no? Entonces se cuenta con unos serios indicios de tal y tal, solicitado tal, no quiso facilitar el body scan, por lo tanto se solicita, señor fiscal, se tramite la orden ante el juez de control de garantías. Pum, aquí está la orden. No, yo no quiero, así tenga las órdenes que quiera, yo no me dejo hacer body scan, no me dejo hacer revisión. Entonces se deja constancia y se responde la orden a policía judicial. Señor fiscal, se le informa que aún habiéndole pedido de manera voluntaria, se negó, aún habiendo tenido la orden del juez, se niega rotundamente a permitir la inspección corporal, motivo por el cual no se pudo realizar. ¿Qué hacen en algunos casos? Si la persona va a viajar,
ya permiten el viaje de la persona, pero lo mandan con la figura de ¿qué? Artículo 243, entrega vigilada, para que cuando llegue al otro país, allá de una vez ya lo están esperando y ya de una vez lo reciben y de una vez. Allá sí es diferente, por ejemplo en Estados Unidos, porque si allá no permite, entonces de una vez lo devuelven. Ya es otro procedimiento. Pero sí espero que haya quedado claro pues todo el paso a paso. Entrega vigilada. Si la persona se niega por todos los medios, no se le puede impedir viajar. Entrega vigilada. Y en el otro país ya continúan con el procedimiento. Ya siguen. Y ya otra vez fiscal y todas ya manejarán sus procedimientos propios de cada país. Que es que acá sí lo obligamos, que acá lo amarramos, que acá le damos laxante, que acá o no, acá lo dejamos que se vaya y le hacemos vigilancia de seguimiento. O que acá hasta que no acude no le vamos a salir del aeropuerto. Ya es legislación penal de cada país. Ya ellos verán cómo lo manejan. Estos que podemos ver aquí son proyectiles recuperados de procedimientos médico-quirúrgicos o médico-forenses. Aquí nos dice que se embalan por separado porque son de regiones corporales diferentes, de la cuadratura topográfica, lo que les decía. Que es importante que usted deje constancia en las actas y en los informes. Pues usted no puede, como en las películas, no abrir y sacar el proyectil o la vainilla. Que usted deje más o menos la trazabilidad de las heridas. Si bien es cierto, no es propio suyo como investigador actuar de manera tan técnica, decir, no es que es un orificio de entrada con reborde circular o ojival, que tiene anillo de enjugamiento y anillo de contusión, y este es un orificio de salida por la deformidad. No, eso no es obligación suya ni es, digamos, su función, ser tan técnico. Pero sí por lo menos que usted demuestre o detalle más o menos que la herida es antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás, que es postero-anterior, que es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o de cenital hacia el nadir. Bueno, si usted tiene esos conocimientos, los puede describir, pero no siendo como tan técnico. No, la herida fue de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. No, que la herida fue de arriba abajo, de abajo arriba. Ingresó en la parte inferior de tal región, eso sí, de la cuadratura topográfica, región del flanco derecho, y salió, para el parecer, tiene la salida en la región axilar, ¿sí? O el hipocondrio, del lado izquierdo. Entonces, más o menos describir, pero los que sí se encargan de recuperar esos proyectiles si están en el cuerpo son los médicos o los médicos forenses. ¿Y qué hacen ellos con estos proyectiles o estos elementos? Embalarlos por separado. Esto es importante porque ellos tal vez ni le prestan atención a eso. Y como ustedes pueden ver la imagen, los toman con pinzas metálicas. Bueno, con esto ya concluimos por hoy. Para que puedan ir a descansar, les agradezco enormemente por la participación tan activa. De verdad, estuvo súper interesante.